todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso Romanticismo y Fundación. Y hoy día nos vamos a ir a la Bella Italia. Una Italia que hay que decir que no existía, o no existía como la entendemos hoy día. ¿Ya? Y ciertamente cuando decimos que Italia no existía, y Italia es una nación mucho más joven que Chile, o sea, nosotros tenemos nuestra independencia en 1818, o sea, bastante temprano dentro del siglo XIX, y estamos hablando que Italia se va a unificar en la década de 1860 y Alemania en 1870, pero evidentemente es un proceso anterior. Y si bien el proceso se va a gatillar, podríamos decir, desde la Revolución Francesa en adelante, y un poco antes particularmente con la Ilustración, hay que decir que en lo que el territorio que nosotros llamamos hoy día Italia, había y hubo particularmente en el tiempo más diversidad que unidad. O sea, si nosotros pensamos en lo que es la península itálica hoy día, tenemos una primera ocupación, ¿no es cierto?, en parte con el mundo etrusco, digamos, otras culturas que estaban presentes, ¿no es cierto?, en esta zona. O sea, si uno piensa en los dóricos, también había presencia helénica, o sea, todo lo que es el sur de Italia va a tener una presencia griega muy importante, por algo se lo denomina lo que es la Magna Grecia. Pero la primera como unidad italiana va a venir con el ascenso de Roma, la ciudad de Roma, y Roma, podríamos decir, va a surgir en territorio etrusco, y posteriormente van a aprender muchísimo de los etruscos, y ya con la República Romana se va a avanzar a la conquista de lo que es la península itálica. Y desde la península itálica, por la admiración griega, los romanos van a decidir adoptar el mundo griego, van a entrar en conflictos con Cartago y van a iniciar la expansión. El periodo más largo de la historia de Roma precisamente es la historia de la República. Y la República va a terminar en el momento en que se decreta el imperio, y el imperio ya es desde Augusto en adelante, y podríamos decir esta extensión que va mucho más allá de lo que hoy día concebimos como Italia. O sea, nosotros pensamos que Italia efectivamente es heredera en cierta forma de Roma, pero Roma fue algo bastante más extenso en este Mare Nostrum. Ahora, el Imperio Romano se va a dividir entre el Oriente y Occidente, y efectivamente esta unidad que podríamos decir que hubo, aunque es mucho mayor que la península itálica, no podemos hablar de Italia como tal, se va a perder, sobre todo con la caída del Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente va a seguir existiendo y va a seguir teniendo influencia muy importante dentro de lo que va a ser la península itálica. Entonces, a la caída del Imperio Romano de Occidente se van a producir las invasiones de los distintos pueblos germanos, y varios pueblos germanos se van a instalar. Generalmente uno habla de los ostrogodos que se van a instalar en la zona de la península itálica, pero vamos a ver que no son solamente los ostrogodos, sino que vamos a hablar también de los lombardos, y aquí vemos la presencia de los lombardos, y la corona lombarda, este periodo temprano medieval, va a tener influencias dentro de lo que es la península itálica de distintos orígenes. Por una parte vamos a tener ostrogodos, vamos a tener lombardos, y aquí vemos lo que es el Imperio Romano de Oriente, y que si ustedes ven aquí el morado, no solamente es lo que hoy día nosotros en el fondo tenemos este imperio bizantino, como lo llamamos, desde Constantinopla, que va a seguir teniendo importancia en lo que era la mitad del imperio, sino que también va a tener presencia dentro de la península itálica. O sea, de hecho, hay que decir que las mejores ruinas bizantinas están en Italia. O sea, la ciudad de Ravenna, precisamente, es una ciudad que tiene las mejores basílicas bizantinas con, es decir, estos mosaicos de una maravilla, el gobierno de Justiniano, ¿no es cierto?, Teodora, que evidentemente en San Vitale dan que hablar. Entonces, podríamos decir que lo que es la península itálica de la caída del Imperio Romano en adelante va a ser una mixtura diversa de distintas influencias políticas que van a estar en constante choque. Entonces, esta es la presencia bizantina que va a ir bajando en el tiempo hasta reducirse prácticamente a lo que es el sur de Italia y Sicilia. O sea, la presencia bizantina en lo que es Sicilia, Monreale, por ejemplo, es otra de las joyas del mundo bizantino.
Por otro lado, hay que decir que en el periodo también temprano medieval, una vez que ya se produce la cristianización de los distintos reinos germanos, se va a producir también la coronación de Carlomagno como emperador cristiano. ¿Ya? Esta idea de recuperar la idea de imperio, pero ahora cristiano, y este imperio carolingio se va a extender en el territorio y va a conquistar todo lo que va a ser la Lombardía. Por lo tanto, aquí vamos a ver que el norte de Italia va a quedar en manos de Carlomagno. Entonces, este periodo medieval dentro de lo que nosotros denominamos Italia, la verdad es que no es una unidad, sino que va a haber distintas influencias que van a coexistir y que van a competir también, y que va a marcar también esa historia posterior de una Italia muy fragmentada, en la cual no podemos hablar de una unidad territorial ni de una sola nación. O sea, para 1200, aquí ustedes ven que la parte norte, o sea, de esto en el fondo del Imperio Carolingio, se va a retomar la idea de la unión del imperio en el Sacro Imperio Romano Germánico, y ese Sacro Imperio Romano Germánico va a tener una influencia muy importante en todo lo que es el norte de Italia. En el centro de lo que hoy día es Italia, los estados pontificios, que eran mucho más grandes de lo que hoy día nosotros vemos como estados pontificios. O sea, los estados pontificios que vemos hoy día va a ser el resultado de un conflicto que hoy día vamos a ir atisbando, que va a venir desde la unificación italiana, porque la unificación italiana va a tener como piedra de tope, entre otras cosas, los estados pontificios. Y por lo tanto va a terminar con la supresión de los estados pontificios, y posteriormente, en el siglo XX, Benito Mussolini le va a entregar 4 hectáreas al Papa, que es lo que son los estados pontificios de hoy día. Pero entendamos que los estados pontificios eran bastante más que 4 hectáreas. O sea, el Papa era uno de los señores importantes de todo lo que es el centro de Italia. Y la historia del reino de Nápoles, que va a ser un reino separado, que va a tener distintas injerencias de naciones, digamos, extranjeras, y que van a tener importancia, y que van a marcar una diferencia fundamental en lo que es el resto de Italia. Entonces, evidentemente que esta diversidad va a implicar que lo que hoy día nosotros llamamos Italia va a tener permanentes conflictos. La guerra es algo natural al ser humano, y por lo tanto aquí vemos precisamente los distintos conflictos, pero también cómo van a ir surgiendo esta ciudad. Italia va por lo mismo, debido a que no es unitaria y que hay una gran cantidad de competencia, el desarrollo urbano que se va a ir dando en las distintas ciudades medievales va a ir marcando, digamos, el territorio italiano hasta el día de hoy. O sea, la cantidad de pueblecitos medievales amurallados que uno encuentra en el territorio se ven hasta hoy día, ¿ya? Y obviamente que como el comercio ha sido siempre el motor de la historia, y vamos a ver que varias de las ciudades italianas van a ser principalmente ciudades comerciantes, como van a ser, por ejemplo, posteriormente nosotros vamos a hablar de no solamente de la República de Venecia y de Génova, sino también de Amalfi, y el comercio va a ser parte de este motor, de este desarrollo. Aquí vemos Pisa, y aquí vemos una imagen digamos, del cuadro del Giotto de la ciudad de Arezzo, ¿ya? Y que obviamente es esta ciudad medieval que se va a ir desarrollando. Aquí vemos una vista de Orvieto, en fin. Entonces, si nosotros miramos el norte, miren aquí para que vean lo fragmentado que era lo que podemos denominar Italia. Aquí vemos que cada una de las ciudades es un mundo en sí mismo, y por lo tanto competían ya entre ellos desde el periodo medieval. O sea, había múltiples identidades diversas en lo que es Italia. Ni siquiera había una lengua común, ¿ya? Porque efectivamente el latín había sido la lengua del Imperio Romano, pero derivados del latín dentro de lo que es Italia había múltiples dialectos, siendo el italiano uno de ellos, pero no todos, digamos, no todos hablaban el mismo idioma. Un poco lo que nosotros hoy día vemos en el territorio, por ejemplo, español, ¿no es cierto? Vemos que los catalanes no hablan español, pero también podríamos decir que otras zonas tienen ciertos dialectos. O mismo uno encuentra, por ejemplo, en Francia. O sea, si nosotros vamos al sur de Francia, en toda la zona de Provence, hablan occitano, independiente que hablen francés hoy día también, pero eso es una invención moderna en la que se unifica el lenguaje, y parte de la unificación italiana va a tener que ver también con establecer el italiano como una lengua para todos. Aquí había distintos dialectos en las distintas ciudades.
Evidentemente que el comercio y el desarrollo, una de las cosas importantes va a ser el desarrollo de la banca dentro de las ciudades italianas. O sea, el mundo medieval va a ser un mundo bastante activo. Además hay que comprender que efectivamente vamos a tener una gran diversidad. Miren aquí este mapa donde se pueden ver los distintos ducados, los estados pontificios, ¿no es cierto? El reino de Sicilia, la República de Génova, la República de Venecia, ya que son distintas. Entonces, podríamos decir que todo el periodo tardío medieval incluso vamos a tener obras importantísimas. El mismo Dante va a ser una figura fundamental de Florencia, que va a terminar debido a su influencia o su injerencia, podríamos decir, en la política y en los conflictos de la política. Él va a ser parte de los conflictos que se van a dar en el marco del periodo tardío medieval entre el papado y el emperador, y por lo tanto vamos a tener esta pugna que se llama los Güelfos y los Ghibellines, y el caso de Dante va a ser un coletazo posterior de esta misma pugna, que va a terminar exiliándolo. O sea, Dante va a morir en Ravenna, y Ravenna ya no era Florencia. O sea, hoy día lo vemos dentro del territorio italiano, pero Ravenna tenía una injerencia bizantina, y ahí está precisamente la tumba del poeta. Entonces, un poco quiero enfatizar en esta diversidad. Nápoles y todo lo que es el sur de la bota era un mundo totalmente distinto. Aquí vemos la ciudad de Nápoles, ya que va a tener un periodo medieval tremendamente importante, y que evidentemente aquí vamos a ver, miren aquí la cantidad de cuadraditos. O sea, lo más grande de lo que hoy día se reconoce de Italia es precisamente lo que era el reino de Nápoles, que era el más unitario de todos. Entonces, así estaba Italia cuando vino la peste negra. La peste negra va a atacar a toda Europa, va a entrar por el Mediterráneo, por lo tanto va a atacar primeramente a Italia y va a subir hacia el continente desde 1348 en adelante. Y efectivamente esta peste negra, que va a ser una hecatombe porque va a matar a la mitad de la población europea, lo que es muchísimo. O sea, va a morir 50% de la población de Europa y un tercio de la población mundial del mundo conocido de ese entonces. Y además van a morir todos, o sea, los que tenían buena situación, mala situación, hombres, mujeres, niños, y vemos que en Italia en particular, bueno, la peste, la muerte se va a convertir en algo que va a ser muy representado, y en distintas ciudades de Italia nos vamos a encontrar con, por ejemplo, estos frescos que van mostrando precisamente a la muerte con la guadaña llevándose a los distintos personajes, incluido, aquí vemos, ni siquiera el Papa se salvaba. ¿Ya? O sea, este era un tema tremendamente complejo que va a marcar, pero que también va a ser determinante para el cambio en Italia. Y los cambios post-peste van a ser fundamentales. La peste va a marcar, va a ser un punto de quiebre, no solamente porque va a romper el orden medieval, va a romper el sistema feudal, va a fortalecer porque la gente tiene mucho miedo y la gente no encontró respuesta a sus miedos en los señores feudales, y por lo tanto la gente va a tender, y la gente siempre tiende a renunciar a la libertad por seguridad. Y por lo tanto vamos a ver que post-peste se van a fortalecer los estados-naciones, lo que va a complicar también, y se va a fortalecer la figura de los reyes, básicamente en distintos lugares van a surgir reyes importantes, y esto también va a poner en jaque, podríamos decir, a la diversidad italiana que había permanecido por tanto tiempo. Eso por una parte en lo político. Y en lo económico, la peste va a tener consecuencias debido a que muere la mitad de la población, y por lo tanto los recursos habibles que se repartían entre los que eran, cuando eran muchos, les tocaba un pedazo a cada uno, pero cuando son la mitad, les toca un pedazo más grande a cada uno de los sobrevivientes. Por lo tanto, la pospeste va a implicar un auge económico. O sea, miren la caída de la población. O sea, esto es la peste, y la peste en todos los distintos lugares, pero aquí vemos precisamente la caída en Europa es gigantesca. Y por eso mismo nos vamos a encontrar con el lujo de lo que va a ser el siglo XV y el siglo XVI. Y si el lujo se da en todas partes, porque se va a dar en todas partes, en Italia se va a dar con mayor fuerza, particularmente porque no hay una unidad, y por lo tanto la ciudad 1 peleaba con la ciudad 2, competían, y la competencia no solamente en quién gana el negocio, sino que los negocios se ganan también con política, y la política se manifiesta también en las formas. Si uno quiere mostrar poder, uno tiene que ostentar y vestirse con poder, uno tiene que construir
para mostrar el poder. O sea, todo el arte y toda la moda, podríamos decir, y el lujo va a estar al servicio de la política también. Entonces vamos a ver que aquí hay mucho, obviamente, de ostentar, porque muchos nuevos ricos van a ver, y los nuevos ricos siempre en la historia han sido ostentosos. ¿Ya? Mientras más nuevos ricos, más ostentosos son. ¿Ya? Y por lo tanto nos vamos a encontrar con un siglo XV tremendamente lujoso, en el que además se combina no solo que hay plata disponible, sino que la peste deja un corolario de esa idea de que nos vamos a morir. Por lo tanto, gastemos la plata antes que nos muramos. Un poco esa idea muy italiana que va a surgir en obras como el de Camerón, esa visión del carpe diem, es decir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, esa idea es la que se va a plasmar en lo que va a ser el llamado Renacimiento italiano, que evidentemente el Renacimiento es una invención historiográfica posterior en el tiempo, aunque ya esta generación, que se siente que vive fantástico y que sin duda vivía mucho mejor que la generación anterior, siente que tienen una postura especial. O sea, el mismo, si uno piensa digamos, Petrarca, se consideran que son una generación particular, vuelven a mirar el latín de alguna manera, y esta labor humanista va a ayudar a ir configurando y ir constituyendo, podríamos decir posteriormente, lo que va a ser un idioma. O sea, es fundamental toda la intelectualidad, no es solamente el lujo digamos, en mostrarse, sino que también vamos a ver que esto va a coincidir con una serie de cambios que van a permitir un acervo cultural fundamental que va a cambiar y que va a ser la base de lo que va a ser la sociedad moderna. O sea, Italia va a tener esa competencia entre los distintos estados que evidentemente va a ser tremendamente virtuosa, compleja también, porque esta competencia se va a manifestar en la competencia en todo, no solo en los lujos, no solo en el arte, sino también en la guerra. O sea, Italia renacentista va a estar en forma permanente en guerras de un estado contra otro, y entre medio de la guerra va a también existir la diplomacia, ¿ya? Pero la guerra es la constante de esta competencia. Entonces tenemos una Italia tan diversa como Venecia, y pensemos en este periodo, el Dux de Venecia va literalmente, comillas, a enchular la entrada dorada del Palacio Ducal, precisamente porque por ahí entraban los embajadores. O sea, aquí hay política, el lujo se usa para hacer política. Entonces ahí vemos la entrada de San Marco precisamente en este periodo, para qué decir Florencia, este es el periodo en que la familia Medici va a llegar al poder, y desde la banca mucho más compleja y diversificada va a entrar en la competencia en el arte, desde el periodo de la construcción de la Santa María del Fiori. En fin, vamos a ver que el arte va a ser una forma de competencia más, y por lo tanto los distintos señores, las distintas personas que tenían dinero van a convertirse en patrones de arte, no porque entendieran arte, y probablemente muchos porque ni siquiera les gustaba el arte, pero si el otro poderoso tenía arte, bueno, yo también. Entonces eso va a ser un círculo virtuoso que va a permitir que tengamos este efecto de esta cultura particular del Renacimiento en Italia. A esto súmenle que por la peste se van a hacer inventos como la imprenta, y que la mayor cantidad de imprentas del primer periodo se van a instalar precisamente en Italia, y se van a instalar en Italia porque Italia no es unitario, y por lo tanto competían las ciudades, todos querían una imprenta, y vamos a ver que los principales impresores de todo este periodo que llamamos el Renacimiento hoy día van a ser italianos, y Italia se va a desarrollar, entre otras cosas, con la idea, pensemos en un Aldus Manutius en Venecia, que va a comenzar a imprimir los libros del mundo antiguo. Entonces vamos a pasar de una cultura que era una cultura de manuscritos y que tenía un acceso muy limitado al saber, a un mundo ahora impreso, que va a gatillar no solamente en un desarrollo del arte, sino también en lo que va a ser el llamado humanismo. Entonces, efectivamente, el humanismo que se va a dar en el Renacimiento
va a ser probablemente uno de los primeros movimientos que va a empezar a preguntarse o a empezar a plantear una idea intelectual, podríamos decir, de lo que podría constituirse posteriormente como Italia. Aquí en este periodo nadie hablaba de Italia, ¿ya? O sea, efectivamente cada uno de las distintas repúblicas, de los distintos reinos, de los distintos principados, los estados pontificios, en el fondo comerciaban entre ellos, pero y vivían este lujo, vivían las guerras también, o sea, pensemos en un papa, un Julio II, que es el mismo que manda hacer la Capilla Sixtina, pasa la historia como el papa guerrero, o sea, él comandaba los ejércitos digamos, de las luchas en el territorio italiano, era más señor de los estados pontificios que propiamente señor espiritual. Entonces aquí vemos precisamente distintos libros que van mostrando esta sofisticación, la industria de la seda en Venecia, ¿ya? En el fondo el buen comer, los objetos de lujo, un poco para mostrar que precisamente Italia se va a convertir en un lugar de intercambio y de refinamiento. Entonces esta es Italia, o lo que nosotros denominamos hoy día Italia, para 1494. ¿Ya? O sea, nosotros vemos aquí que precisamente el reino de Nápoles y de las dos Sicilias es el más grande, en los estados pontificios están en el centro, vemos a Siena, ¿ya? Vemos a Florencia, vemos a Génova, vemos Milán, el ducado de Milán, el ducado de Saboya, que vamos a hablar de todos ellos un poco para que nos vayamos ubicando en el territorio. Entonces hay una diversidad importante. ¿Quién es el primero en hablar algo de concepto de Italia? Nadie había hablado de Italia nunca. ¿Ya? Pensemos desde la época del Imperio Romano. Entonces, el primero va a ser Nicolás Maquiavelo, que efectivamente en su Tratado del Príncipe hace un llamado y dice lo siguiente, comillas, tomar Italia y liberarla de los bárbaros, eso es lo que él habla. O sea, él dice que precisamente en este periodo digamos, del renacimiento, del fortalecimiento, lo que yo decía de los reyes en el continente, va a implicar que junto con las guerras italianas que van a pelear entre las distintas ciudades, estados, principados, van a sumarse potencias extranjeras y la presencia extranjera va a estar permanente en Nápoles, o sea, ahí vamos a tener una presencia hispana por largo tiempo, pero vamos a tener también por el norte lo que van a ser las invasiones francesas. Y hay veces que se requiere una invasión exterior y por eso Maquiavelo va a ser el primero en hablar de sacar a los extranjeros, ¿ya? Porque básicamente van a entender que hay algo foráneo ahí, más allá de que no había una unidad. Pero precisamente el gran deseado de la política de la época va a ser Milán. ¿Ya? Milán, vamos a ver que va a ser invadido en este periodo por 3 reyes franceses consecutivos. El primero va a ser precisamente Carlos, posteriormente vamos a tener Luis XII, y posteriormente en el periodo del ascenso de los grandes reyes, alrededor de 1520, vamos a tener figuras como Francisco I, que efectivamente va a volver a invadir Milán. O sea, pensemos en la primera invasión de Milán, le va a tocar precisamente a Leonardo da Vinci, estaba contratado en la corte del duque de Milán, y por lo tanto va a tener que abandonar Milán, y ahí va a errar en distintos lugares de Italia, hasta que ya en la tercera invasión, Francisco I, cuando invade, invita a Leonardo a vivir a Francia. Entonces este es el periodo de Francisco I, de Carlos V, pensemos que en la pugna entre Francisco I y Carlos V, que eran archienemigos, va a terminar Carlos V invadiendo Roma y saqueando, las tropas de Carlos V van a terminar saqueando Roma. A esto súmenle que es un periodo en el que el imperio turco va a empezar a crecer y Solimán el Magnífico va a poner en jaque literalmente a las potencias occidentales. Y en esta pugna política entre Francisco I y Carlos V, tanto odiaba Francisco I a Carlos V, que Francisco I va a terminar aliándose a Solimán. Eso se llama política, ayer y hoy día. Pero todas estas pugnas entre estos reyes poderosos que están surgiendo en el continente van a manifestarse en guerras que van a tener lugar en Italia. Así que Italia del Renacimiento, digamos, del siglo XVI, va a ser una Italia bastante convulsa, en el que va a haber constantes guerras, que va a haber una ambición importante por el reino de Nápoles también,
evidentemente Roma siempre es vista como la sede de la cristiandad, y así que el saco, van a terminar, como yo les decía, con Carlos V, con el saco de Roma, que va a ser un tema. Roma siempre fue bastante emblemática. Recordemos que este es el periodo además en que se fue ayornando Roma, este es el periodo de la construcción de San Pedro, de que se pinta la Capilla Sixtina, en fin. Pero aunque ya tenemos estas invasiones que evidentemente van a hacer a un Maquiavelo preguntarse y un poco plantear esta idea italiana contra los bárbaros que son los extranjeros, no va a ser sino hasta el periodo de la Ilustración, en el que la idea de una Italia comienza a surgir. El primer personaje que realmente va a tener una importancia en el desarrollo de las ideas posteriores que van a ir pensando una Italia va a ser el líder, digamos, nacionalista Corso, porque Córcega va a ser tomada por Francia. O sea, pensemos en una figura que vamos a hablar en un rato más, que va a ser Napoleón Bonaparte. La familia de Napoleón Bonaparte era un corso. Ellos en el fondo nacieron como Napoleone Bonaparte. O sea, Bonaparte se va a sentir, y de hecho cuando invada después de Italia va a decir que él se siente mucho más italiano. Es una familia italiana, que van a ser invadidos por Francia. Y en ese periodo en que Francia invade, va a surgir un nacionalista corso que se llama Pasquale Paoli, que va a intentar combatir en el fondo esta invasión francesa, que finalmente no va a poder surgir, y él va a ser el padre de una idea que se va a mantener de aquí en adelante, que es lo que se llama la Italia irredenta. ¿Ya? El irredentismo es una Italia que va más allá de la península itálica, ¿ya? Y que implica incluso, bueno, por supuesto, Córcega y Cerdeña y Sicilia, pero además por el otro lado implica algunos territorios de lo que es Dalmacia, o sea, de lo que es Croacia hoy día, que habrían sido parte digamos, del imperio y que tienen lengua italiana. Para Paoli, lo que determina el territorio tiene que ver con un modo de pensar que está determinado por la lengua. De hecho, Paoli era tan simpatizante de esta cultura italiana que él va a ser el primero, porque él va a ser, en el fondo va a intentar hacer una república corsa, en el fondo en el marco de las invasiones francesas, que no le va a durar porque después lo van a invadir igual, pero efectivamente él va a establecer una república corsa en el que va a poner como idioma oficial el italiano. El corso no es exactamente igual al italiano, y él va a considerar que el corso es un dialecto y que por lo tanto la lengua madre es el italiano. Y por lo tanto él va a ser el primero en poner el ojo en la lengua, en el italiano, y obviamente que aquí lo vamos a tener en esta defensa, en este intento. O sea, Paoli se va a convertir en una figura importante en esta idea, ¿ya? de una Italia lingüista, podríamos decir, que tiene que ver con un territorio, con una cultura, con un modo de pensar que está determinado por la lengua. Pero va a ser obviamente invadido. Ahora Paoli iba más allá, porque Paoli era un intelectual de esta ilustración, una ilustración que estaba conectada con lo que yo siempre denomino la República de las Cartas, porque si bien esta gente no estaba conectada ni por Zoom ni por WhatsApp, existía un epistolario importante entre distintos lugares. Aquí vemos esta mesa donde hay grandes intelectuales británicos, en el que está Garrick, en el que está Samuel Johnson, ya aquí hay varios personajes, y está incluido Pasquale Paoli. O sea, Paoli va a tener un vínculo importante con los ilustrados de otros lugares de Europa. Incluso cuando posteriormente Napoleón, que una vez que pasa la revolución, Napoleón va a tratar de unirse a las huestes de Paoli que querían volver a recuperar Córcega y sacar a los franceses. Napoleón va a ir donde Paoli, va a tratar de ponerse a su servicio, y después se va a dar cuenta que en realidad Paoli no lo tomó mucho en cuenta y decide volver a la revolución. Estaba justo partiendo la revolución francesa, y por lo tanto Napoleón decide volver a Francia, porque ve que en Francia que se está formando un gobierno nuevo, se está refundando, y probablemente él, que era un corso ascendido, iba a tener más posibilidades en Francia que en Córcega. Y efectivamente así fue. ¿Ya? Pero el propio Napoleón admiraba a Paoli, ¿ya? Y aquí está Napoleón con Paoli. De hecho, Paoli va a hacer, cuando hace esa república en el año 1755, de hecho, él va a establecer no solamente el italiano como idioma oficial, va a ser la constitución corsa en italiano, y va a fundar una universidad que va a tener como idioma oficial
de la universidad el italiano, o sea, va a fomentar esta idea del irredentismo, ya que eso es lo importante. Y mira lo que iba a decir Paoli, en una de sus cartas dice: nosotros somos corsos por nacimiento y sentimiento, pero primero nos sentimos italianos por lenguaje, origen, costumbres y tradiciones. Italianos son todos nuestros hermanos y unidos frente a la historia, frente a Dios. Como corsos no queremos ni esclavos ni rebeldes, y como italianos tenemos el derecho de tratarnos como iguales con los otros hermanos italianos. O seremos libres o no seremos nada. O venceremos o morimos, armas en mano. La guerra contra Francia es justa y santa, como el nombre de Dios es santo y justo. Y aquí, en nuestras montañas, aparecerá para Italia el sol de la libertad. Entonces, Paoli va a ser el primero que va a hablar de esta idea de Italia en un término lingüístico. No el único, porque vamos a ver que Niccolò Tommaseo, que posteriormente, obviamente que es posterior, pero Tommaseo va a ser el que va a considerar que Paoli fue el primero, y de hecho a Tommaseo lo llaman el padre de la patria, Babbo di Patria, porque él va a poner ojo principalmente en la lengua, y por lo tanto el movimiento irredentista que va a existir desde Paoli, que es, podríamos decir, incipiente, se va a desarrollar posteriormente con Tommaseo, y esta Italia irredenta, este irredentismo, esto es posterior por supuesto, pero este movimiento se va a mantener en el tiempo. Nunca fue en el fondo una organización formal, era más bien un movimiento, era una opinión que quería unificar los territorios habitados por personas que hablaban italiano, ¿ya? O sea, esta Italia irredenta o Italia no rescatada va a mantenerse en el tiempo, incluido el siglo XX, ¿ya? Y obviamente que la Italia irredenta implicaba zonas que estaban al otro lado del Adriático, o sea, había lugares precisamente donde se hablaba italiano. Entonces, podríamos decir que las raíces de una idea de Italia están en esta ilustración. O sea, Paoli va a ser sin duda el primer personaje, pero no el único. O sea, en la ilustración italiana hay grandes personajes que van a plantear esta importancia no solo de la lengua, sino que van a empezar a hablar de una cultura italiana. ¿Ya? Gian Reinaldo Carli, por ejemplo, que era un economista, era un historiador, era anticuario de Venecia. Venecia era una ciudad importante. Efectivamente, este hombre que además había sido parte había sido enviado desde el Senado de Venecia como profesor a Padua, por lo tanto no solo va a estar en Venecia, sino que va a estar en otros lugares de Italia. Él hablaba de un sentido de unidad, que esto es importante, una identidad nacional, tal y cual, de la patria degli italiani, o sea, hablaba de la patria de los italianos, no había patria, o sea, aquí era una diversidad, pero había un sentido cultural que ya estos ilustrados lo comprendían. Uno que va a ser fundamental y que lo vamos a ver aparecer varias veces va a ser Francesco Melzi d'Erli, que va a ser posteriormente nombrado duque de Lodi, no todavía, y conde de Magenta, estos eran aristócratas, por supuesto, y vamos a ver que precisamente él va a ser parte posteriormente cuando Napoleón ocupa, él tenía una idea y se va a poner al servicio de Napoleón. Pero él va a ser uno de los promotores de la idea y la base, podríamos decir, de lo que va a ser este movimiento del Risorgimento, del resurgir de esta idea de Italia. ¿Ya? Y él va a ser parte, porque toda la ilustración generalmente se va a dar a través de grupos, de asociaciones, de clubes, de café, en los que se van a reunir los intelectuales, y él va a ser parte de los círculos de la ciudad de Milán, ¿ya? Y por lo tanto, ahí, en la ciudad de Milán, se van a reunir los ilustrados lombardos, y ahí va a ser parte no solamente Melzi, sino que Verri, personajes que no necesariamente nos suenan a nosotros, pero Cesare Beccaria, Giuseppe Parini y Hipólito Pidemonte, entre otros. Verri, por ejemplo, va a ser considerado uno de los fondos de los reformistas lombardos, también va a ser parte de estos círculos. Él era también economista, historiador, filósofo, y obviamente va a ser una de las grandes personalidades. Cesare Bonesana di Beccaria, que era el marqués de Gualdrascoy, va a ser considerado uno de los máximos exponentes de la ilustración italiana. Va a escribir este libro en el fondo del deleite y de las penas, que está traducido al español y a todos los idiomas. Va a ser uno de los
de los ilustrados más conocidos de lo que es la ilustración italiana, muy bien conectados también con el continente. Y aquí van a ver varios, digamos, satíricos, poetas que van a comenzar a escribir, entre ellos Parini, que un poco van a ir haciendo crecer esta idea de que hay un algo, eso que hablábamos en Alemania de la Volksgeist, ese espíritu, un algo que hace distinto a aquellos que hablan italiano del resto de Europa. Hipólito Pidemonte, que va a ser el poeta. Los poetas siempre son los que terminan en el fondo masificando la idea, porque una cosa son estos intelectuales que hablan en difícil, pero el poeta habla desde el corazón y desde lo emotivo, y por lo tanto van a calar mucho más profundo. ¿Ya? Cuando hablaba la Bárbara, en el fondo del periodo de Rusia, precisamente si nosotros pensamos en Alexander Pushkin, van a ser los poetas los que van a desarrollar también estos idiomas modernos, y este mismo proceso se va a dar también en Italia, y Pidemonte va a ser parte de eso. Además, miren el look, o sea, totalmente romántico, o sea, es este periodo de ese nacionalismo que se va combinando. Vittorio Alfieri también va a ser otro poeta que también, bueno, ya era dramaturgo también, y es considerado el padre de la tragedia italiana en este periodo, y precisamente a través de la poesía, por una parte, a través del teatro, estas ideas que son difíciles y que son académicas se van a ir masificando, y el arte va a ser súper importante en el desarrollo de estas ideas. Así que van a ser estos artistas románticos italianos los que van a ir consolidando esta idea, no solo de la Italia irredenta, sino que de un concepto de Italia, ¿ya? Que esté llamado Risorgimento, que se va a ir formando en estas bases. Probablemente uno de los poetas más importantes, en el que sí me voy a detener un minuto, es Francesco Lomanaco, ¿ya? Y que es considerado el Plutarco italiano, era escritor, era patriota, era poeta, en fin. ¿Ya? Él va a ser el primero en plantear el resurgir del italiano, ¿ya? Y de hecho vamos a ver que él es el primero en plantear también la necesidad de una Italia que tenga un solo gobierno. Pero además, Lo Monaco va a ser el personaje que va a traducir a varios otros intelectuales continentales, entre ellos a Rousseau. Por lo tanto también hay que entender que este movimiento nacionalista se va a ir combinando con las ideas del socialismo. Ya él va a traducir el contrato social y va a traducir también el manual de derechos y deberes del ciudadano, esa idea de la citoyen. Por lo tanto vamos a ver cómo la mayoría de estos intelectuales, cuando se produzca la Revolución Francesa, van a abrazar la causa de la revolución y van a intentar seguir esa idea de la revolución, van a ser, podríamos decir, proto-jacobinos, o sea, va a haber un vínculo con la Ilustración francesa, y evidentemente van a responder con gran simpatía a la mayoría de los intelectuales, va a responder con gran simpatía a la revolución inicialmente. Posteriormente, cuando la revolución ya se desmadra, van a haber algunos que van a continuar abrazando las ideas de la revolución, y otros que van a decidir desmarcarse de las ideas de la revolución, que va a ser el gran tema. Ahora, la revolución que se va a dar en Francia y que se va a desmadrar, va a dar origen también a la figura que va a cambiar o que va a terminar profundizando la idea de Italia como tal. Italia se está preguntando qué es, Italia es diversa, y no va a ser sino hasta que Italia va a tener, vimos que el enemigo común de las invasiones de los reyes franceses durante el siglo XVI había hecho despertar una idea de Italia, pero precisamente nuevamente Francia, pero ahora desde Napoleón, las invasiones napoleónicas van a despertar el nacionalismo italiano. Napoleón va a ir todavía en la revolución, porque Napoleón va a defender Toulon primero y posteriormente París, y después de casarse con Josefina va a ser nombrado comandante para las guerras en Italia, y por lo tanto va a cruzar los Alpes. Primero se va a enfrentar a los austriacos y posteriormente va a bajar hacia Italia, y las campañas de Italia las vamos a tener precisamente todavía en el marco de la revolución misma, en 1796-97, y hasta en el fondo 1800, la presencia de Napoleón en Italia. Va a avanzar rapidísimo, Napoleón, que además va a ser un mago, como lo hablábamos en la primera clase, de la opinión pública, y por lo tanto va a ir acompañado de pintores. O sea, aquí nos damos cuenta cuánto en la política el relato es más importante incluso que el dato mismo. O sea, Napoleón sí, le va a ir bien, pero los cuadros van a mostrar que le fue aún mucho mejor, lo convierten prácticamente en mito. Y sí, va a avanzar sobre el territorio italiano, y esto va a provocar diversas reacciones.
va a ganarle a los austriacos y los va a hacer firmar el Tratado de Campofornio, y obviamente que Austria, este triunfo de Napoleón sobre Austria, va a implicar también, Austria dominaba gran parte del norte de Italia, estaba dominado precisamente por Austria, ¿ya? Y obviamente que después del Tratado de Campofornio, muchos de los territorios que habían sido austriacos van a quedar ahora en manos de Napoleón. Y vamos a ver que esto va a traer un ímpetu, y vimos que muchos abrazaban las ideas de la Revolución Francesa, y se van a decretar, el propio Napoleón va a ayudar a decretar lo que va a ser la República Cisalpina. Van a surgir un montón de repúblicas, no solo en Italia, sino que también en el continente. Pensemos en Holanda, la República de Batavia, pensemos en Alemania, la República de Mainz, que son repúblicas de corte jacobino. Bueno, en Italia, la República Cisalpina, que va a fundar Napoleón, que tiene esta bandera, que eso es interesante porque por primera vez vamos a ver esta bandera tricolor, la misma bandera tricolor que después va a empeñarse en lo que van a ser las guerras por la unificación, y esta es la bandera que se toma Italia finalmente. Pero esta bandera de la República Cisalpina va a tener varios cambios en el tiempo hasta constituirse lo que es la bandera italiana. Y con Napoleón se va a cuadrar la figura que yo ya les había presentado, que va a ser Melzi. ¿Ya? Efectivamente, cuando entra Napoleón a Milán, Melzi apoya al régimen y va a participar en la República Cisalpina. La República Cisalpina va a tener el espíritu de la revolución, va a tener una constitución, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ver que Melzi, una vez que se da cuenta, porque al principio apoya a Napoleón, pero después se da cuenta que Napoleón en realidad no es lo que, no quiere lo mismo que él, y por lo tanto se va a alejar y va a terminar en el exilio. Pero así como la República Cisalpina, se va a producir una república cortita en Nápoles, y como pueden ver aquí, con gorros jacobinos, o sea, de corte socialista, copiándole. Aquí vemos este estandarte que tiene en la punta el gorrito jacobino, y aquí le pusieron un gorrito jacobino también a la estatua que está aquí. O sea, esta idea de este jacobinismo exportado a distintos lugares, que se va a dar también en una república en Liguria, o sea, varios lugares de la diversidad italiana van a establecer república de corte jacobino, o sea, con el gorrito jacobino, república de corte, podríamos decir, socialista. Ahora, Napoleón, en 1798, todavía en el marco de la revolución, va a llegar a la ciudad de Roma, y cuando él llega a la ciudad de Roma, bueno, se lleva más que algún souvenir, eso era muy propio de los ejércitos napoleónicos, y aquí vemos al Papa mirando. Estas son ilustraciones inglesas, un poco escandalizadas por este saco, otra vez un nuevo saco de Roma, ahora digamos, Napoleón. Y de hecho el mismo Napoleón decía que él se sentía mucho más italiano que francés. ¿Ya? Él era italiano, nacionalidad de instinto y de imaginación, incluso de legado, ¿ya? Y él tenía un plan para el futuro de Italia, ¿ya? Y de hecho lo tenía pensado para su vida, y por eso para el propio Napoleón, Italia va a ser un lugar tremendamente importante. ¿Ya? Aquí vemos que finalmente, bueno, la República espontánea de Nápoles va a ser finalmente, va a caer en manos de Napoleón, y va a quedar, digamos, absorbido dentro de lo que va a ser los territorios napoleónicos el año 1799. A Napoleón a todo esto le empieza a ir regio en el continente. En el año ya 1800 va a ganar. O sea, ya tenemos no solo que Napoleón hizo el golpe sobre el directorio, se ha establecido el consulado, ¿no es cierto?, y él inicia las guerras napoleónicas. Después del triunfo de Marengo, vamos a ver que se va a ir tornando cada vez más poderoso, y ahí va a decidir empezar a interferir en Italia. ¿Ya? Y de hecho va a convertir Italia en un lugar en el que va a aprovechar de darles espacio y cargos y poner de reyes y de gobernantes a toda su familia, literalmente. Entonces, en enero del año 1802, él va a establecer una república cisalpina con capital en Milán. Ahí lo vemos al propio Napoleón presidiendo, ¿ya? De hecho va a tratar de llamar a Melzi nuevamente, que lo invitan desde Francia para que organice este orden político en Italia, pero de hecho lo van a nombrar primero vicepresidente, pero al poco tiempo vamos a ver que de hecho no va a cuajar esta idea. Ya en Milán era la capital. Aquí vemos una medalla de este periodo, de esta república en 1802, donde finalmente van a terminar anexando esta república ya a Francia. O sea, Milán va a ser anexado, y aquí vemos a Napoleón
en la medalla. El año 1804 Napoleón ya se corona emperador, y por lo tanto esta aspiración de ahora es emperador, y miren por favor cómo se va a vestir, o sea, se va a vestir como a la usanza de los antiguos Césares, y por lo tanto Roma, Italia, tiene un sentido de ese imperio romano, ¿ya? Y es más, y aquí va a haber una oportunidad, y este es parte del cuadro de la coronación de Napoleón, de Jean-Luc David, y aquí vemos a todas las hermanas, bueno, había que colocarlas en alguna parte, ¿ya? Y lo primero que va a ser colocar a su hijastro, que es Eugène Beauharnais, va a crear el reino de Italia en 1805, o sea, en 1804 se corona emperador, en 1805 crea el reino de Italia y pone a Eugène Beauharnais digamos, como rey de Italia. A Melzi, que había participado en la política, ya lo dejan fuera, y para compensarlo, ahí es donde lo nombran duque de Lodi, ¿ya? Pero en realidad Napoleón había decidido hacerse de Italia. Así que el primer paso va a ser la creación de este reino de Italia, y posteriormente, en la medida que tiene triunfos en el continente, le gana a los prusianos, le vuelve a ganar a los austriacos en la batalla de Ulm, en la batalla de Austerlitz, efectivamente va a lograr sacar definitivamente a los Borbones de lo que era el sur de Francia, de lo que era Nápoles, ¿ya? Y por lo tanto ya tiene prácticamente el territorio italiano bajo sus manos, ¿ya? Y va a decidir, por ejemplo, nombrar a su hermana en 1805, va a poner a Paulina, la va a nombrar duquesa de Parma, de Gustala y Piacenza, y ya después en 1808 esos territorios los va a anexar a Francia. Pero miren por favor Paulina en este periodo se va a hacer esculpir por artistas italianos, ya está en el fondo Paulina Venus prácticamente, ¿ya? Y por otro lado va a ver que en 1807 va a anexarse también la zona de la Toscana, y va a poner en la Toscana a su otra hermana, a Elisa, ¿ya? Y por otra parte, en el sur, en Nápoles, una vez que toma Nápoles en 1808, o sea, de hecho, antes, en 1806, va a poner a su hermano José en Nápoles. Pero en 1808, cuando conquista España, va a sacar, en el fondo, a José de Nápoles y lo va a poner en España, ahí es donde Pepe Botella llega a España. Y es en ese minuto donde aquí tenemos la formación del reino de Nápoles, poniendo a su hermano, y en ese minuto va a reemplazar a su hermano José por su cuñado, que es Joaquín Murat, y era su brazo derecho, y Murat estaba casado con Caroline Bonaparte, van a quedar como reyes de Nápoles. O sea, literalmente va a tomar control político del territorio de Italia y va a poner a toda su familia en Italia. Y ahí vemos a Murat como rey de Nápoles, ¿ya? Y a Caroline con todos sus hijos. Y evidentemente que lo que más apetecía a Napoleón era Roma. En 1808, justamente cuando ocupa y tiene los problemas en España y pone a su hermano en España, va a ocupar Roma. Los ejércitos franceses entran en Roma y finalmente Roma es anexada a Francia. ¿Ya? Y aquí vemos la entrada de los ejércitos franceses a Roma. El Papa va a tener que arrancar, o sea, efectivamente vienen los franceses, y esto va a ser un conflicto. De hecho va a terminar tomando prisionero al Papa, ya va a terminar raptando al Papa, ya que efectivamente Napoleón y Pío VII van a tener ahí un round no menor. Aquí la caricatura muestra a Lecoq es Francia, ¿ya? Y al Papa, que lo muestran como un gato, en el fondo negociando en esta situación. Recordemos que el Papa lo había coronado en 1804, estamos 4 años después, un poco Napoleón ahora tomando Roma, y evidentemente sacando al Papa de los estados pontificios, y establece esta corte romana, que además era donde se sentía realmente como emperador, era el lugar de los emperadores romanos, o sea, estaba literalmente en su salsa. Ahora, con esta presencia en Italia va a comenzar a meterse Napoleón, y esto es súper importante porque aquí va a meter las ideas de la consolidación de las ideas de la Revolución Francesa, porque Napoleón es un hijo de la Revolución. Napoleón va a consolidar la Revolución, Napoleón va a hacer todas las leyes complementarias de la Constitución que se había hecho, y de hecho va a ser 2 constituciones, va a ser la Constitución del año 8, la Constitución del año 10, digamos en Francia, y evidentemente que va a introducir todas las reformas que él había hecho administrativas y legales que había hecho en Francia
a Italia. De hecho, va a introducir el Código Napoleónico, el Código Civil francés, va a estandarizar y regular todos los procesos administrativos, es decir, va a crear una burocracia, ¿ya? Es más, es Napoleón el culpable de la burocratización excesiva que tienen los italianos. O sea, los italianos siempre han sido un poco, podríamos decir, románticos, desordenados, pero hoy día son inmensamente burocráticos, al punto que yo les puedo garantizar que no hay nada más difícil que hacer un trámite en Italia, y eso es algo muy francés, la burocracia es algo muy francés, algo muy napoleónico por lo demás. ¿Ya? También va de alguna forma a regular, estandarizar todos los procesos, a establecer en el fondo policías mucho más modernas que son muy distintas a las policías que se habían visto en los antiguos regímenes, que va a reorganizar los impuestos, para eso va a dividir los territorios para poder tener, como lo había hecho en Francia, los departamentos, para poder cobrar impuestos más homogéneos y poder tener el Estado los recursos necesarios para todas las cosas que quiere hacer, porque Napoleón es un estatista, cree que el Estado es lejos lo más importante. Va a hacer una reforma, digamos, agraria, donde va a repartir las tierras feudales, ya para fomentar, otra vez la idea siempre de las reformas agrarias son fomentar la agricultura, ya va a hacer tratados comerciales, evidentemente para beneficiar a Francia, se va a aprovecharse de todas estas escalas de los territorios dominados por él, va a hacer una reforma educacional. Napoleón es el que hace la reforma educacional profesionalizante para, en el fondo, el servicio público, ¿ya? Y obviamente que vamos a ver que en esta reforma va a traer gente y las élites italianas van a quedar fuera, y por lo tanto Napoleón va a generar un resentimiento de parte de las élites italianas que querían tener una presencia. Esto va a ser peor todavía en 1811, porque en 1811 ya, bueno, Napoleón se había casado en segundas nupcias con María Luisa de Habsburgo, después de ganarle nuevamente a los austriacos, y de esa unión con María Luisa van a nacer en 1811 un hijo, el único hijo que va a tener Napoleón. Ojo, el único hijo que va a tener Napoleón legítimo, porque Napoleón va a tener más hijos ilegítimos. Pero efectivamente este hijo legítimo lo va a decidir convertir ese mismo año, 1811, en rey de Roma. ¿Ya? Y por lo tanto aquí vemos a este niño, el rey de Roma, que efectivamente aquí está haciendo las burbujas, repartiendo el mundo y entregándole a su hijo probablemente el bien que él más apreciaba, Roma, la ciudad eterna, la ciudad básicamente que le daba el estatus realmente imperial. Entonces, obviamente que la dominación napoleónica en Roma va a ser, bueno, todo este periodo hasta la derrota, digamos, de Napoleón. Los ingleses se reían a carcajadas del rey de Roma, que además le ponen la corona de los estados pontificios, porque obvio era el rey de Roma, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo se están riendo de Napoleón con este niñito que lo está entrenando básicamente, y aquí también. Todas estas son ilustraciones, digamos, de los británicos que se reían de Napoleón a carcajadas. Bueno, pero el rey de Roma va a crecer con su reino, que evidentemente cuando Napoleón es derrotado, y aquí voy a terminar con el capítulo del rey de Roma, Napoleón es derrotado, va a verse complicado, va a seguir viviendo en Italia, va a mirar, obviamente, así ¿te acuerdas de esos tiempos cuando mi padre estaba? Bueno, ya no, este es el palacio, en el fondo, del rey de Roma, y finalmente el niño va a morir en la década de 1830, 1832, jovencito, y ahí está enterrado en Roma, ¿ya? Así que el rey de Roma llegó hasta ahí. ¿Ya? Pero entendemos que la derrota de Napoleón va a cambiar el escenario. Napoleón va a generar una animadversión de parte de las élites italianas, de las élites de los distintos lugares de Italia, de la diversidad italiana, van a tener un punto común: el enemigo era Napoleón. Y evidentemente que el Congreso de Viena va a implicar reorganizar el mapa, volver a un poco a restablecer el antiguo régimen, y obviamente que la Santa Alianza, además liderada por Austria había perdido grandes territorios en todo el norte de Italia, va a implicar el fortalecimiento de Austria bajo la figura de Metternich, y obviamente que eso la próxima semana van a andar un poco más en Austria, y efectivamente vamos a ver que esto va a implicar el arremeter de Austria sobre los territorios del norte de Italia. ¿Ya? Entonces aquí se va a hacer un balance político, y los ganadores, los que habían triunfado sobre Napoleón, van a reorganizar el mapa.
Entonces la Santa Alianza, que obviamente era el zar Alejandro I de Rusia por una parte, ya, por otro lado tenemos a Francisco I de Austria y al rey Federico Guillermo de Prusia, que habían sido los invadidos por Napoleón, ahora básicamente estaban queriendo terminar con este germen jacobino, con este germen de la Revolución Francesa, restaurar a las monarquías, restaurar la religión, porque la Revolución Francesa había sido un movimiento extremadamente anticlerical, refundante, que había querido destruir, de hecho, que va a matar, los más muertos de la Revolución van a ser artesanos, campesinos y miembros del clero. Y obviamente que Austria, fortalecida, se va a convertir en jefa de Italia. Entonces, Metternich va a ser esta figura que va a consolidar el poder del Congreso de Viena y de la Santa Alianza, y Metternich consideraba a Italia como una extensión geográfica de Austria, y por lo tanto eso va a fortalecer, y ahora vamos a decir, primero va a ser una alianza contra Napoleón, y ahora vamos a ver que los intelectuales italianos de distintos lugares van a considerar que el enemigo común es Austria. ¿Ya? Y obviamente que eso va a dar una idea de un enemigo común, una cierta unidad, una resurrección, y eso va a ir haciendo o va fortaleciendo lo que va a ser el Risorgimento como idea. O sea, esta era Italia en 1815 cuando Napoleón en el fondo es derrotado. Y va a empezar a surgir este movimiento que lo vamos a llamar, o sea, que se va a llamar y va a pasar a llamarse como Risorgimento, es decir, es como el renacimiento, lo que hablábamos antes, el resurgir de esta alma italiana. ¿Ya? Entonces, a la derrota de Napoleón vamos a ver que en Nápoles se va a restituir la monarquía, ¿ya? Y vamos a tener, en el fondo, Fernando IV va a pasar a tener el título de rey de Nápoles y de las dos Sicilias. Y de hecho vamos a ver que van a haber levantamientos primero en la década de 1820, de hecho las revoluciones burguesas, que son las revoluciones que tienen que ver con las identidades nacionales, generalmente en todas partes van a estallar en la década de 1830 y en la década de 1848, que ya que es un movimiento unitario que se va a dar, diverso pero unitario con una idea común. Pero en Italia va a haber movimientos inmediatamente después de la salida de Napoleón en la década de 1820, ¿ya? Que van a ser como, podríamos decir, proto-revoluciones que van a ir calentando motores para un proceso que va a ser toda la primera mitad del siglo, digamos, XIX. Aquí va a aparecer esa bandera que había flameado en la República Cisalpina, esta bandera tricolor, nuevamente como, digamos, como la bandera contra estas ocupaciones. Entonces van a haber estas proto-revoluciones en Piamonte del año 21, donde precisamente Víctor Manuel I era el rey, que va a terminar abdicando en favor de su hijo y va a terminar en el fondo huyendo hacia Austria, pidiendo la ayuda también a Austria. Y aquí van a surgir algunos intelectuales, como va a ser el caso de Silvio Pellico, ¿ya? Que va a fundar unos periódicos, el Conciliatore, que básicamente es una prensa contra Austria, ya contra la presencia austriaca. O sea, es la presencia austriaca la que va a ser el catalizador de este movimiento intelectual que va a empezar a pensar de un modo más profundo, eso que ya venían pensando los intelectuales de comienzo del siglo XIX, podríamos decir, incluso a finales del siglo XVIII, ese movimiento ilustrado que ya se había dado y que se había preguntado desde la lengua italiana si no había un Italia. Entonces van a ver una serie de enfrentamientos y aquí vamos a ver que incluso las conexiones con estos movimientos de la década del 20, el movimiento romántico, digamos, por ejemplo, inglés, este es un periodo en que todos los románticos británicos además van a pasar largas estadías en Italia. O sea, si uno piensa que John Keats tenía su casa a los pies de la Plaza España, ahí está el Museo Keats Shelley, Keats era visitado por Percy Bysshe Shelley y el propio Lord Byron, que eran todos amigos, eran tremendos, digamos, van a pasar temporadas ahí. Keats va a morir en Roma, Keats está enterrado en el cementerio acatólico de Roma y por lo tanto aquí van a haber influencia de distintos lugares continentales que también van a alimentar este movimiento, por eso va a haber una influencia muy importante
en esta noción nacionalista que va a ir desarrollando Byron. No nos olvidemos que Byron se va a enrolar en la década de 1820 para pelear por un movimiento que quiere la independencia de Grecia y va a terminar muriendo en Grecia. Esa admiración por el mundo helénico lo va a hacer ir a Grecia y se va a enfermar en Grecia y se va a morir en Grecia. Pero esa admiración que tenían por Grecia también la tenían por Italia. Y por lo tanto, la política, la cultura se va a ir combinando y va a ser la cultura, y desde la cultura donde esto se va a ir realmente cuajando. Byron, de hecho, se va a hacer retratar acostado con el Coliseo, ¿ya? O sea, Byron va a ser un celebrity, ¿ya? Bastante, podríamos decir, escandaloso en su vida privada, bastante vanguardista y rupturista en todos los aspectos, choqueante. Sin duda nadie pasaba desapercibido por Byron, porque además era millonario, buen mozo, las tenía todas, ¿ya? Y evidentemente va a ser tremendamente influyente en la intelectualidad italiana. Y ahí está la tumba de Keats. Y el cementerio acatólico, el cementerio anglicano en Roma, es gigantesco. ¿Ya? O sea, digamos, tiene celebridades importantes, siendo Keats, por supuesto, la más importante. Pero todos estos intelectuales extranjeros tenían contacto, y aquí vuelvo a mencionar a Niccolò Tomaseo, que yo les dije que había sido uno de los lingüistas que había dicho que Paoli fue el primero, pero él va a desarrollar lo que hacen los hermanos Grimm, básicamente en Alemania. O sea, Tomaseo va a hacer el diccionario de la lengua italiana en 8 volúmenes, ya que obviamente lo va a culminar en la segunda mitad del siglo XIX, pero en el fondo va a estar trabajando. Ya en la década de 1830 había hecho un diccionario de sinónimos, pero es la idea de recopilar, de ordenar la lengua italiana, entendiendo que la lengua es lo que une a una nación, ¿ya? Manzoni también va a ser muy importante, porque Manzoni va a abrazar todas estas ideas, pero él va a ser digamos, un novelista, va a escribir una novela que va a ser muy influyente, que se llama A Promessi Sposi, ¿ya? Y que de hecho esta novela se va a convertir en el símbolo del Risorgimento, ¿ya? Porque va a tener en el interior, con personajes ficticios, un mensaje patriótico de, digamos, de esta Italia, y además va a desarrollar un italiano, porque le va a escribir en un italiano uniforme que pasa a ser el italiano que se va a imponer posteriormente. O sea, Manzoni van a ser parte de esta unificación del lenguaje, que a través de esta obra, que es esta promesa de la Sposi, ¿no es cierto?, se va digamos, a lograr que más gente se permee de esta idea. Y él va a ser favorable a la idea de la unificación. ¿Ya? Y de hecho va a ser parte después político, también va a ser parte del Senado, ¿ya? Y también va a estar conectado con el continente y con las ideas del liberalismo y el liberalismo económico. Conocía de hecho las obras de Adam Smith, conocía las obras de Jean-Baptiste Say, ¿ya? Que son en el fondo padres considerados del liberalismo económico, ¿ya? Vincenzo Gioberti va a ser otro importante intelectual que de hecho proponía una cosa que va a estar presente en todas las ideas de unificación. ¿Ya? Gioberti era un clérigo, obviamente era cura, ¿ya? Y era filósofo, era publicista, era político, estaba metido en todas las chuchocas, pero él proponía, era de la zona del Piamonte, del norte de Italia. Y él va a proponer una idea de una confederación de estados, ya que en el fondo sean independientes, pero que estén unidos, así como el Sacro Imperio Romano Germánico, en torno a la figura del Papa. ¿Ya? Entonces, básicamente, él va a escribir un libro que es sobre la moral y la primacía civil de los italianos en el año 1842, en el que va a plantear esa idea. Ahora, sin duda, el intelectual más importante de lo que va a ser el desarrollo del Risorgimento, de esta idea de Italia, va a ser, y que es considerado el corazón de la unificación. La unificación tiene 3 personajes. Tiene un corazón, que es Giuseppe Mazzini, tiene un cerebro, que va a ser el conde Camillo Cavour, y tiene una espada, que va a ser Garibaldi. ¿Ya? Pero la verdad es que los 3 personajes van a cumplir una función fundamental. Mazzini va a ser el primero y va a ser el que va a quedar literalmente fuera posteriormente. Vamos a ver que Mazzini va a ganar va a ganar muchas batallas, pero va a perder la guerra. ¿Ya? Mazzini va a ser un político, ¿no es cierto?, periodista, activista de la unificación italiana, y él va a ser la cabeza de un movimiento revolucionario que lo vamos a conocer como el Risorgimento. Ahora hay que entender que
venía de una familia. Su padre, él había nacido en Génova, y su padre había abrazado las ideas de la Revolución Francesa y era un admirador de los jacobinos. O sea, ya eso es bien importante para entender que Mazzini se va a criar como un radical. ¿Ya? Los jacobinos son radicales, ¿ya? Y por lo tanto eso va a ser lo que él va a tomar. Va a estudiar en la década de 1820, va a entrar temprano a la universidad, esta es una época previa a los colegios como nosotros los entendemos hoy día, por lo tanto muchos de estos personajes entraban súper jóvenes a la universidad. Mazzini va a entrar con 14 años a la Universidad de Génova, va a estudiar Derecho, y de hecho tenía tan permeadas estas ideas socialistas jacobinas que se va a dedicar en el primer tiempo a ser abogado de indigentes, ¿ya? Y de hecho va a finalmente jurar como abogado en 1827. Su afán por el amor a lo italiano lo va a llevar, entre otras cosas, primero porque él quería dedicarse a la novela, quería dedicarse a la historia, a la dramaturgia, y va a escribir un libro que va a escribir muchos libros posteriormente, pero su primer libro va a ser Del amor patrio di Dante. Recordemos, por eso yo les dije que Dante había sido un exiliado, y Dante, un exiliado de Florencia, no de Italia, terminó viviendo en Ravenna, pero Dante se va a lamentar de no haber vuelto a Florencia. Pero ese espíritu del exilio de Dante, Mazzini lo va a interpretar como Italia, ¿ya? Y por lo tanto esta idea del amor patrio di Dante, un amor patrio que se debe plasmar, y tomándolo de Dante, ojalá extrapolar al resto de los italianos. Va a participar en varios periódicos clandestinos bien radicales, ya va a participar primero en Génova, en el Indicatore Genovese, y va a permanecer ahí. Van a tener bastantes escritos incendiarios, un poco revoltosos, porque evidentemente que esto iba en contra, la idea del nacionalismo italiano iba en contra de los gobiernos establecidos, y por lo tanto va a ser clausurado el periódico. ¿Ya? Luego va a ir a Livorno, donde va a escribir también en un periódico radical, y también va a permanecer ahí hasta que el periódico es clausurado. ¿Ya? Luego se va a hacer parte, existían varias sociedades secretas, y estas sociedades secretas buscaban distintos fines, y va a surgir una sociedad secreta que eran los carbonarios. La palabra de carbonarios son en el fondo los que cavan para encontrar el carbón, ¿ya? Los carbonarios en el fondo querían encontrar el origen de la idea italiana. En el fondo, primero los carbonarios, como tenían esta idea italiana, se van a oponer inicialmente cuando se fundan a el gobierno de Joaquín Murat, que se había establecido, este gobierno de este cuñado de Napoleón, ¿ya? Y una vez que ya Murat sale, porque los carbonarios van a surgir en Nápoles, y efectivamente después se van a oponer al gobierno de Nápoles, ¿ya? O sea, efectivamente van a ir más allá, se van a oponer a la idea de un monarca absoluto. ¿Ya? Aquí vemos un poco el emblema que recuerda a los carbonarios, y si nosotros vemos aquí vemos el símbolo de, en el fondo, el poder de, digamos, de los cónsules romanos, que son los fasci. El fasci, que después lo va a usar Mussolini, es un atado de ramas amarrados que tenía dos hachas, ¿ya? Pero aquí vemos que tiene un gorrito jacobino, ¿ya? O sea, son radicales, ¿ya? Los carbonarios en el fondo desde ahí van a ir desarrollando un poco una idea que va más allá, que va en el fondo a un movimiento antiaustriaco. Dentro y vinculado a los carbonarios, aunque no era miembro de los carbonarios, va a surgir una figura que se llama Filippo Buonarroti, igual que Miguel Ángel, o sea, del mismo apellido, y que efectivamente después del Congreso de Viena, por la fuerza de Austria, se van a convertir en un movimiento antiaustriaco. O sea, podríamos decir que la presencia austriaca va a ir dando una unidad a estos movimientos reaccionarios, y Giuseppe Mazzini va a encontrar, digamos, en estos carbonarios un poco el curso de estas ideas que él va a ir desarrollando. Ahora, por sus actividades políticas, Mazzini va a terminar preso. De hecho, ahí va a desarrollar ideas para su movimiento patriótico, y de hecho después que sale libre lo habían condenado a un arresto domiciliario, y él prefiere irse al exilio, ¿ya? Y se va a ir a Suiza primeramente en esta primera etapa, pero va a volver a Italia, digamos, va a volver primero no a Italia, pero Marsella, al sur de Francia, y ahí en Marsella va a decidir fundar
una nueva institución. Ahí vive, va a tener un amante que era una viuda que se llama Giuditta Bellerio Sidoli, ¿ya? Y ahí va a vivir con ella, y ahí va a fundar un nuevo movimiento que se va a llamar la Joven Italia. Y la Joven Italia era un movimiento que él decía, los carbonarios no funcionaron, las sociedades secretas no funcionaron, porque su forma es secreta. No, hay que hacer una sociedad abierta, y hay que hacer un llamado, y hay que hacer una lucha mucho más frontal, y va a crear este movimiento que va a ser la Joven Italia. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que él pretendía a través de este movimiento Joven Italia, hoy día muchos plantean que Mazzini tiene esta idea, no solo de la Joven Italia, porque posteriormente él va a desarrollar la idea de crear estos movimientos jóvenes en distintos lugares de Europa, y por lo tanto de crear en el fondo estos movimientos revolucionarios por todo el continente, y hoy día lo consideran en cierta forma un precursor de la idea de unidad europea, ¿ya? Pero ciertamente una Europa bastante revoltosa contra lo que era el régimen establecido. El lema de su sociedad, digamos, de la Joven Italia, era Dios y pueblo, ¿ya? Y obviamente que él quería la unión de los reinos en una república. Él era republicano, recordemos que su padre había sido jacobino, una república independiente y libre. Ese era el sueño de Mazzini. Y obviamente que aquí va a participar, va a hacer crecer el movimiento. Ya para el año 33 va a tener 60.000 adherentes, y tenía ramas en distintas ciudades, o sea, en Marsella, después va a tener una rama en Génova, él era genovés, por lo tanto va a tener esos vínculos. De hecho va a intentar generar revueltas en distintos lugares, de hecho va a ser en varios años, va a ser bastante revoltoso. El año 33 va a ser un primer intento de insurrección en el que va a participar Vincenzo Gioberti y Giacomo Ruffini, que van a terminar en el fondo, los van a pillar, y no solo los van a pillar, sino que los van a ejecutar, ¿ya? Ahora, Mazzini no estaba, y por lo tanto va a ser condenado a muerte en absentia, o sea, en el fondo lo van a considerar que si lo pillan lo matan, ¿ya? Pero a los amigos sí los van a matar. Así que el primer intento del año 1833 va a ser un intento fallido. El año 1834, para que vean que era como mono porfiado, va a ser otro movimiento ahora en Piamonte, y efectivamente va a lograr, y aquí va a aparecer la figura por primera vez de Giuseppe Garibaldi, que era un revoltoso y que le gustaba pelear en todas partes, y había estado en Latinoamérica, un personaje bastante particular, que va a levantar particularmente Génova. ¿Ya? Pero va a resultar Mazzini arrestado, y lo van a exiliar nuevamente a Suiza, y de Suiza se va a ir finalmente a Londres. Así que Mazzini va a vivir en Bloomsbury, en Londres, y desde ahí se va a organizar. De hecho se va a dedicar por un tiempo a formar una escuela italiana para indigentes. Recordemos que él había sido abogado de indigentes, ahora también para gente pobre, y de aquí va a empezar a escribir periódicos, que va a ser este apostolado popolare, ¿ya? Donde quería reformar el movimiento de la Joven Italia, y un poco tratar de generar insurrecciones en distintos lugares. Así que durante toda la década de 1840 va a estar intentando lograr revoluciones. Él creía en la violencia física como una forma de hacer política, de estas insurrecciones que tenían que cambiar los distintos gobiernos. Entonces, va a organizar en el fondo distintas organizaciones, distintos movimientos cuyo objetivo era la liberación de otras naciones y la unificación, no solamente de Italia, sino que va a levantar los movimientos que se van a dar en Alemania, en Polonia, en Suiza y en otros lugares de Europa, incluida Irlanda, ¿ya? Entonces aquí vemos que el concepto no era solamente la joven Italia, sino que era la joven Europa, ¿ya? Esta joven Europa que básicamente tenía una idea de un nacionalismo cosmopolita, que tenían un punto en común y que de alguna manera tenían que encontrar una fuerza común para lograr incluso que esto se extrapola a los jóvenes turcos, o sea, el movimiento de los jóvenes turcos que posteriormente va a elevar a la figura de Mustafa Kemal Atatürk, también va a venir desde aquí. O sea, aquí vemos la Europa del Populis será una, o sea, es como una cosa previa, digamos como Obreros del Mundo Unidos, pero sin duda que hay un germen socialista importante, con un sentido universal, que va a estar presente ya en Mazzini. Y de hecho, Das Junge Deutschland, varios de los personajes, entre ellos Bauer, de hecho Bruno Bauer va a ser el director de tesis de Marx,
¿ya? O sea, Marx va a escribir el Manifiesto Comunista el año 1848. O sea, estas son las aguas que van a alimentar un poco a este movimiento internacional. La joven Irlanda en el fondo había tenido una historia bastante compleja, pero esto va, digamos, en su historia desde la ocupación anglo-normanda en adelante, pero posteriormente había vivido la ocupación, y no solo la ocupación, sino que durante la Guerra Civil Inglesa los católicos irlandeses van a sufrir tremendo, durante la época de Oliver Cromwell van a sufrir muchísimo, después de la Revolución Gloriosa también, y por lo tanto todo el siglo XVII va a ser un calvario para los irlandeses. Por lo tanto, el siglo XIX, con este movimiento romántico y estas reivindicaciones de la joven Irlanda, va a tener una serie de movimientos que van a querer o que van a buscar la revuelta para la unificación de Irlanda. Irlanda no se va a unificar sino hasta mediados del siglo XX, ¿ya? Y los jóvenes turcos también, o sea, un poco para que vean que esto era así. Ahora, en la década del 40, sin rendirse, Mazzini empezó el 33 con su primer movimiento. 10 años después, el año 1843, organizó otra vez una revuelta, ahora en Bolonia, donde va a reclutar a dos hermanos, que eran Atilio y Emilio Bandeira, que van a terminar muertos. Hasta aquí, efectivamente, ellos tenían que organizar esta revuelta en Bolonia, pero tenían que llegar por Nápoles, y en Nápoles, en el fondo, los van a pillar, y Mazzini va a acusar, Mazzini organizaba todo esto desde Londres, y Mazzini va a acusar al gobierno británico de alguna manera de haber pasado la información. O sea, acusa de que le abrieron sus cartas privadas a los ingleses. Los ingleses son tremendamente leguleques, podríamos decir, y por lo tanto esto se va a investigar, y finalmente el secretario de Estado, que era James Graham, va a terminar admitiendo que sí, que abrieron la correspondencia, y que, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, el Foreign Office, George Hamilton, o sea, el ministro, le había entregado la información al gobierno austriaco. ¿Ya? Y por lo tanto, con esto que se filtró en la prensa y apareció en el fondo del espionaje, en fin, de las cartas privadas, de las libertades individuales, cosas que son tremendamente importantes para los británicos. Pensemos que la Revolución Gloriosa termina con la declaración de los Bill of Rights, o sea, de los derechos de las personas, y uno de los derechos es a la privacidad de la correspondencia. Por lo tanto, esto le va a hacer ganar puntos a Mazzini, particularmente con los liberales británicos, y evidentemente esto va a ser algo que lo va a catapultar o le va a dar un momento de fama. Él, ahí creyéndose muy famoso, le va a escribir una carta al nuevo papa. El papa nuevo era Pío IX, Pío XI. Y en 1847 le escribe una carta, ya, donde básicamente él pensaba, porque Pío IX cuando asume va a tener una postura, podríamos decir, bastante cauta frente a las ideas liberales, y va a estar en la duda, y de hecho va a tomar ciertas actitudes que van a ser interpretadas por los liberales de que Pío IX está con ellos. Ahora, entendamos que Pío IX después va a ser muy reaccionario, particularmente por las situaciones que se van a producir en el año 48 y digamos, las consecuencias del liberalismo. Pío IX va a terminar siendo de los papas que va a terminar condenando el liberalismo. ¿Ya? No solo va a poner el sílabus de lo que está prohibido, sino que va a terminar publicando una encíclica que se llama Pascendi posteriormente, ¿ya? Pero efectivamente en este minuto se mostraba abierto, y por lo tanto aquí se retomaba desde Mazzini esta idea de que el Papa pudiese ayudar a la idea de la unificación. Entonces aquí aparece una caricatura donde está el Papa pensando, está Garibaldi con un gorro jacobino que dice libertad, ofreciéndoselo, porque podría haber sido el rey, podría haber sido quien, más que el rey, quien conglomerara a todos estos estados, esa idea de que el Papa con la unión, y aquí vemos en el fondo con las llaves de Pedro, un poco frente al sol, haciéndose la pregunta si el liberalismo era la respuesta. Pero el Papa se va a ir dando cuenta en el tiempo y va a terminar dándose cuenta que no solo es la respuesta, sino que va a terminar diciendo que él siempre condenó el liberalismo católico y lo volvería a condenar 40 veces si fuese necesario. Y no solo eso, sino que va a decir que los liberales católicos son el peor enemigo de la Iglesia. Entonces aquí vemos a David Kercher, que habla del Papa que pudo haber sido rey y que decidió básicamente, por hacer lo que le parecía correcto para la Iglesia, es dar la espalda al movimiento liberal. Entonces vamos a ver que va a haber aquí también un poco
una revolución espiritual que se va a ir dando precisamente desde el año 48 en adelante, que entre las cosas que va a considerar el enemigo va a ser precisamente la Iglesia. Y esto lo vamos a ver por una parte en Alemania unificada con Otto von Bismarck, que va a ser un conservador en muchos aspectos políticos contra el socialismo, pero que también va a ser un estatista y que le va a quitar la educación y el control a la Iglesia. Y por otra parte lo vamos a ver en el conde Camilo de Cavour, que va a ser el cerebro de la unificación, que también le va a quitar el poder a la Iglesia, no solo en la educación, sino que van a ser estatistas, van a querer, si el Estado quiere dominar, la Iglesia tiene que salir. Básicamente ese es el concepto. Entonces, Mazzini va a tratar de organizar nuevamente ese año 48, un año emblemático, una nueva asociación nacional italiana, y él creía que tenía que hacerse la revolución desde un levantamiento popular, ¿ya? Y aquí vemos que esto está aquí en Trafalgar Square, o sea, él vivía en Londres, y esta idea de que los nacionalismos unidos tenían que provocar las revoluciones. O sea, es todo este trabajo que hace Mazzini desde Londres, el que va a levantar los movimientos que en el año 48 van a irrumpir espontáneamente en todas partes, en muchas partes de Europa. Y por lo tanto, es este pensamiento europeo que se va a manifestar el año 48, que es el mismo año del Manifiesto Comunista y que no es casualidad. O sea, estas revoluciones en serie que se van a dar en distintos lugares tienen un origen común, y ese origen común son las ideas primero jacobinas, y por eso aquí esa serpiente con un gorro jacobino, que van a amenazar a los antiguos regímenes y que se van a alimentar desde ese corazón de Mazzini, que no solo va a dar para la unificación italiana, sino que para este movimiento europeo también. Entonces, estas revoluciones no son solo revoluciones burguesas y nacionalistas, son unas revoluciones europeas. O sea, el año 48 es un año de revoluciones en todas partes, en Italia también, y en varias partes de Italia en forma separada, ¿ya? Pero vamos a ver que son todos los autores, incluido el propio Erich Hobsbawm, que es un marxista, va a considerar que este es el camino que se va a allanar para el paso siguiente, que va a ser el socialismo y el marxismo, el socialismo científico. Pero efectivamente las revoluciones burguesas, y él va a plantear que la era de revoluciones está entre la Revolución Francesa, 1789, pasando por la portada, que es la Revolución de 1830, ese es el cuadro de la Croix de la libertad guiando al pueblo, y 1848, que es este momento clave que podríamos decir pasa el palo de posta, o el testimonio, como se llama el palo de posta, a lo que va a ser el socialismo científico con la publicación del Manifiesto Comunista. Entonces va a haber revoluciones en Francia, va a haber revoluciones en Alemania. Alemania se va a alimentar de este movimiento de la joven Alemania va a ser inspirada en Mazzini, en todos los escritos que van a estar los intelectuales alemanes, los poetas, van a ser parte. Entonces, este 1848 traía, para el caso alemán, radicalismo, pacifismo, germanismo, entre otras cosas. ¿Ya? Van a haber revoluciones en Viena, ¿ya? Va a haber revolución que buscaba reforma, va a haber una revolución en Hungría, la de Lajos Kossuth, ¿ya? Que también en el fondo va a querer estos cambios. Va a haber un intento de revolución, un movimiento que se llama el movimiento cartista en el Reino Unido, o sea, vivía Mazzini en Londres, ¿ya? Y por lo tanto el movimiento cartista, que parecía ser la revolución, de hecho Marx esperaba que esta fuese la revolución, sin embargo se desinfló por la legislación del año 47, ya vamos a hablar de eso, hablemos de Inglaterra, ¿ya? Pero efectivamente aquí vemos el fin se buscaba instaurar república, y por lo tanto aquí vemos no solo quemando el trono, el fin de la monarquía, sino que aquí vemos a una figura femenina con gorro jacobino, con la bandera italiana, es la figura de Marianne. Entonces, efectivamente, el 7 de abril del año 48, Mazzini llegó a Milán, y evidentemente, hablando contra los austriacos, trató de establecer un gobierno provisional. Y ya en febrero vamos a tener que, del año 49, el año siguiente, va a proclamar la República de Roma, ¿ya? Y obviamente que el pobre Papa se va a tener que refugiar nuevamente, y aquí ya se va a dar cuenta que los liberales no son lo bueno, y esta revolución romana va a poner a Mazzini como el gobernante. Ahí está el Papa, que va a arrancar disfrazado, ¿ya? Y que obviamente va a escribir sobre las consideraciones de este año 48, que lo van a hacer reflexionar sobre estos movimientos.
Entonces Mazzini va a llegar a Roma y se va a formar un triunvirato de esta nueva república y él se va a convertir en el líder del gobierno, va a mostrar tener aptitudes en el fondo para las reformas administrativas y sociales, pero el Papa se va a organizar y va a lograr que las tropas en el fondo francesas, el Papa va a convocar tropas, lo van a ayudar a recuperar básicamente la ciudad. De hecho, las tropas en ese minuto republicanas que estaban comandadas por Garibaldi no eran suficientes y por lo tanto tuvieron que huir y hasta ahí llegó básicamente esta idea de esta República Romana. Entonces, el año 48, 49 van a terminar con Italia con estos intentos, pero ya apareciendo no solo la figura de Mazzini, sino que la figura de Garibaldi, que ya había participado antes con Mazzini, pero ya en una forma mucho más activa. Sin duda, el corolario de estas revoluciones es que la influencia francesa, de estas ideas socialistas, el triunfo de Marianne, aquí vemos a Marianne jugando ajedrez con un hombre gordo, burgués, podríamos decir, que pone en jaque, que tiene tal y cual mucho que perder, ¿ya? Y es un poco el miedo al orden, digamos, el orden establecido, el miedo a los cambios, pero los cambios eran bastante radicales. Entonces, aunque el intento de Mazzini en la República Romana alcanzó a hacer una constitución, alcanzó a hacer una asamblea constituyente, de hecho, ¿ya? Y aquí en el fondo van a mostrar que más allá de la importancia ideológica, la práctico esto va a ser un fracaso, ¿ya? Y por lo tanto va a ser efímero, pero sí va a quedar este sentimiento de que hay que seguir de alguna manera. Mazzini va a quedar derrotado, van a haber intentos también en otras ciudades, va a haber revoluciones en otras ciudades, de hecho va a haber una revolución en Venecia, donde precisamente Manin también va a tratar de tomarse lo que es Venecia. Y aquí se va a estallar lo que va a ser, hoy día los italianos hablan de la prima guerra de independencia italiana, ¿ya? Que va a estallar justamente después de estos intentos de repúblicas que se van a instalar y que van a durar 2 minutos, pero efectivamente entre el año 48 y 49 va a venir la primera guerra contra los austriacos. O sea, Austria era el gran enemigo común. Y aquí vamos a ver cómo el arte se pone al servicio de esta idea, y por ejemplo la marcha Radetzky se va a usar precisamente para inflar los espíritus y levantar esta idea revolucionaria. El propio Marx, que tenía sus ojos puestos sobre las revoluciones del 48, se va a hacer preguntas respecto a por qué falló, ¿ya? Y va a darse las respuestas que en el fondo todavía faltaba que cuajar, faltaba en el fondo que llegásemos a hacer un movimiento científico. El mismo va a ser el manifiesto ese mismo año. Ahora Mazzini se siente fracasado digamos, porque no funcionó todo esto, y por lo tanto se va a dar cuenta de que estas repúblicas basadas en el liberalismo y en el republicanismo no están funcionando, y además va a tener un poco la tristeza de que él falla en este momento y se van a dar cuenta que varios de los que se movían en el movimiento van a empezar a mirar al Piamonte y van a empezar a mirar no solo al Piamonte, sino que al rey Víctor Manuel II como el motor para llevar la unificación. Mazzini no quería eso, Mazzini no quería una monarquía, Mazzini quería una república liberal y por lo tanto podríamos decir al final de su vida Mazzini va a sufrir bastante con eso, todavía va a dar un par de coletazos más, pero evidentemente esto va a ser lo que podríamos decir va a demostrar no solo que, claro, él levantó el movimiento, pero que el curso de la corriente va a tomar otro camino que no era el que él quería. Además hay que decir que en la década del 40, cuando Mazzini estaba peleando y escribiendo desde Londres, todas estas ideas de la unificación italiana, estas ideas que Mazzini escribía en sus libros políticos, en sus panfletos incendiarios, en las distintas prensas, distintos lugares, van a tomar un camino que va a ser mucho más popular. Y aquí aparece una figura fundamental, que va a ser Giuseppe Verdi, que se va a convertir en un hombre fundamental, no solo para la historia de la ópera, sino también en un político. Verdi va a ser político. Verdi va a hacer política desde sus óperas, va a hacer críticas políticas, va a usar sus óperas para ensalzar, de hecho va a ser el que le va a dar un espíritu y un glamour, obviamente, especial al Risorgimento. ¿Ya? Entonces vamos a ver que efectivamente cuando él hace no solo Nabucodonosor, sino que también posteriormente Don Carlos, ya vamos a hablar de eso después, él le va a dar un ímpetu al Risorgimento. Entonces los
teatro, estos cantos de los coros, pensemos en el coro del vapenciero de Nabucodonosor, efectivamente van a ser los cantos utilizados para lo que va a ser las guerras de unificación italiana, ¿ya? Esa idea del pueblo oprimido, que esclavo, que busca salir y que se toma en esta visión histórica, representa al pueblo italiano que necesita encontrar esa libertad. Y el propio Verdi dice, el libro se abrió en la caída, se le cayó un libro en la mano, y sin saber cómo, dio un vistazo a la página, que yacía abierta tras de mí. Tan solo leí una línea, va pensiero sul alie dorate, pero en ese preciso instante no pude alejar Nabucco de mi cabeza. El pueblo judío no era otro que el italiano, y Nabucodonosor, un símbolo de la tiranía del Imperio Austriaco. O sea, las guerras de la, digamos, de la unificación tenían que ver con sacar a Austria, ¿ya? Y precisamente el año 42 se estrena en la Scala de Milán Nabucodonosor. Va a ser un éxito total, o sea, estamos precisamente en la época, pensemos que Mazzini empieza con sus movimientos el año 33 y vuelve en la década del 40, o sea, el año siguiente vuelve a ser el 43, vuelve a ser un nuevo movimiento, y evidentemente que la ópera le va a dar un ímpetu, y no solo la ópera va a ir de la mano con las artes plásticas, ¿ya? Y vamos a ver que efectivamente los versos mismos del Nabucco, oh mia patria, si bella e perduta, bella y perdida, ¿ya? Quedaron grabados en el imaginario de la gente. O sea, el vapenciero se va a convertir en el símbolo político de la unificación italiana. O sea, es una canción política, que aquí la usan para casarse, una cosa curiosa, ¿ya? Pero sin duda es una canción política, bellísima, sin lugar a duda, pero es política, ¿ya? Y entendamos que Verdi va a ser una celebridad y de hecho va a tener una simpatía y va a ser el alma, de cierta forma, del Risorgimento y le va a dar un espíritu particular a todos estos ideales de la unificación, ¿ya? Y aquí va a tomar en más cosas, por ejemplo, va a ver que efectivamente en Atila va a hablar de la llegada, en el fondo, a los territorios italianos del ejército de los hunos, ¿ya? Y en Macbeth va a hablar de la patria oprimida, siempre va a darle el guiño a lo que está pasando en Italia en ese momento. O sea, las óperas de Verdi están llenas de símbolos políticos. Incluso cuando toma Shakespeare, que no tenía nada que ver, él lo va a poner en la política contingente. Por eso hay que entender la política contingente para entender en profundidad lo que la ópera quiere plantear, ¿ya? Esta idea de los tiranos, de los oprimidos son los italianos, el yugo son los austriacos, y Verdi básicamente va a estar detrás de toda la opinión de política y de la unificación de Italia, sin lugar a dudas. Entonces, va a haber podemos ver que los teatros en Italia, donde se va a ir representando estas óperas, va a ir generando un espíritu que además va a tener un glamour mucho más particular, porque en el fondo cantando el vapenciero va a ser siempre mejor. A esto súmenle las canciones populares que van a surgir, o sea, es desde la cultura popular donde Italia se va a ir forjando. O sea, este concepto de Italia. Y no solamente en la ópera, y no solamente en las canciones, no solo en la música, sino que el año 48, cuando son derrotadas estas revoluciones, Francesco Daillé digamos, pinta este cuadro que se llama La Meditación, donde vemos una mujer de blanco que ha sido violada, podríamos decir, está ultrajada, es Italia ultrajada, ¿ya? Que en el fondo tiene el libro en la mano, el crucifijo, y un poco aquí la representación política del arte. Este cuadro es súper importante porque va a marcar el año 48, y yo sé que esto pasa después, pero quiero mostrarles cómo el arte va a estar al servicio del movimiento, porque el año 61, cuando se produce la unificación, Appiani, tomando esta idea anterior, va a pintar este cuadro que se llama Venecia che spera, ¿ya? Y por lo tanto aquí en el fondo es como a Leonardo, ¿ya? Y otra vez el concepto, un poco ese concepto de la República Romana, eso es, esto es, vuelvo atrás, es la República Romana, es Roma nace en el momento de la violación de Lucrecia, es el mito de Lucrecia
que ahora se vuelve a plantear en esta Italia. Tras la violación de Lucrecia, los italianos prometen no, o sea, los romanos prometen no tener más monarquía y establecen la república. Y por lo tanto es esa idea republicana que estaba en el ambiente de Mazzini la que se va a manifestar en estos cuadros. Este cuadro también, el Beccio, ¿ya? Y aquí vamos a ver que son obviamente los ejércitos que van a estar peleando las guerras de la independencia. No solamente en la pintura, en la escultura, Alessandro Putinati va a hacer este, que básicamente es la comuna de Milán, o sea, es el concepto jacobino que está sobre la mesa, este orgullo básicamente del concepto de la revolución popular, que era la que quería básicamente Mazzini. Pero ciertamente faltaba una pieza para la unificación italiana. Yo hoy día no voy a unificar rápidamente italiana, porque, digamos Italia, porque nosotros cortamos el curso en el año 50, pero no quiero dejar esto inconcluso como historia. Y por lo tanto faltaba una pieza, y esa pieza se va a dar precisamente en el Piamonte, no solo la figura de Víctor Manuel II, que vamos a ver que va a ser una figura convocada por la figura que voy a presentar ahora, que es precisamente el primer ministro de Víctor Manuel II, que va a ser el conde Camilo de Cavour. ¿Ya? Y que obviamente van a ser finalmente, este es el cerebro, el artífice de la unificación, y no solo de la unificación, sino también de la industrialización del norte de Italia, y esa gran diferencia que hay entre el norte y el sur. Cavour es un Bismarck, podríamos decir, en lo que es Italia. ¿Ya? Ahora, Mazzini no confiaba en Cavour, porque Mazzini quería una república y Cavour quería entregar en el fondo el proyecto, ya no iba a ser un proyecto republicano, sino que iba a ser un proyecto monárquico. ¿Ya? Iba a enrolar a lo que era el Piamonte en esta unificación. Entonces Camilo de Cavour era un noble, Camilo Paolo Filippo Giulio Benso, conde de Cavour, que va a ser estadista y obviamente también va a ser un empresario también, primeramente, italiano importante. ¿Ya? Ahora él era un aristócrata de ideas liberales en cierta forma, pero también conservador por una parte, liberal en ciertas otras visiones, sobre todo en la parte económica, que era lo que él consideraba, pero bastante conservador en algunas otras líneas, pero sí va a ser anticlerical también en ciertas formas, era bastante común, parecido a un Bismarck en ese sentido. Él va a ser ingeniero, se va a dedicar a la construcción de ferrocarriles en un primer periodo y posteriormente, digamos, va a estudiar ingeniería, va a estudiar en el extranjero, va a viajar y se va a empapar de las ideas en Francia, en Gran Bretaña, y ahí se va a convencer de que es necesaria la industrialización. Italia estaba muy por detrás, sin duda, de Inglaterra, y obviamente Francia iba detrás de lo que era Inglaterra en ese entonces. ¿Ya? Va a ser alcalde de la zona donde vivían sus padres, de donde ellos tenían el condado, y ahí va a aprender un poco de lo que es administración pública propiamente tal, y se va a hacer cargo de toda esa zona. Y él va a liderar, en el fondo, todo lo que va a ser el movimiento del Risorgimento. Va a ser electo el año 48, el año del revolucionario, como diputado, va a perder la diputación, pero el 49 va a ser reelecto, y de ahí va a permanecer en la política para siempre. De hecho, el año 1850 va a entrar al gobierno de Massimo d'Azeglio, ¿ya? Como ministro de Agricultura, de Comercio y de Marina. Ya el año 51 va a ser ministro de Finanzas, y el año 52 va a ser el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, es más, aquí un poco para que se hagan una idea, aquí este libro habla de la época de Lincoln y de Cavour, o sea, como los grandes, los que van a cambiar las naciones. ¿Ya? Él va a hacer que el Piamonte entre en la industrialización, va a tomar las doctrinas liberales económicas porque encontraba que esas visiones económicas eran útiles. Él va a ser parte de la construcción de ferrocarriles, va a construir una serie de túneles que van a ser importantes. Aquí por lo menos muestro algunos de ellos. El túnel Frejus lo va a
construir en este periodo, y si nosotros vemos el desarrollo del ferrocarril en esta época, de la época de 1850, el norte de Italia va a tener gran cantidad de ferrocarriles y después hacia el sur poquito, ¿ya? Y por lo tanto, la diferencia entre el desarrollo del Piamonte y del norte de Italia con el sur va a ser radical, va a hacer reformas también en la agricultura, va a introducir nuevos cultivos, va a hacer canales para el regadío, lo que también va a cambiar la producción en agricultura, y aquí vemos esta caricatura que lo muestran con la pala y en el fondo como agricultor. Él era el ministro de Comercio y de Agricultura. Va a favorecer también la industria siderúrgica y va a favorecer las industrias en general en el Piamonte, la industria textil, entre otras. Va a ser una reforma en el ejército, junto con la Marmora, general La Marmora, que va a ser uno de los generales importantes, que era Alfonso Ferrero, que era el marqués de La Marmora, que va a participar también en lo que va a ser las guerras posteriores de la unificación, ¿ya? Ahora, él va a ser partidario de una monarquía constitucional, es decir, tomando las ideas del liberalismo, pero manteniendo esa idea, esa línea conservadora de que se mantenga una monarquía. Era contrario a las insurrecciones jacobinas, o sea, él era en ese sentido similar también a Bismarck, de no querer los cambios, no quería a los socialistas, básicamente, y los jacobinos eran precisamente socialistas. Va a aceptar algunos principios de la democracia, pero él creía que no podía ser como lo que quería Mazzini. Él quería una democracia censitaria desde ya, donde participara la clase media, la clase burguesa principalmente, pero no, digamos, el llamado, ya podemos hablar en este entonces, Marx había escrito, Engels había escrito primero The Condition of the Labor in England en el año 44, donde habla de proletariado, o sea, no quería precisamente esa democratización a ese nivel. Ahora, va a empezar a trabajar con Garibaldi. Garibaldi no confiaban mutuamente, él hablaba de Garibaldi como un salvaje. Garibaldi también quería una participación más popular, y Cavour quería bastante más censitario y más elitista, y Garibaldi hablaba de Cavour como un vil intrigante, pero a pesar de su desconfianza van a trabajar juntos. Por lo tanto, vamos a ver que aquí va a haber una pugna, pero va a haber un trabajo conjunto y al final van a ser juntos parte de la unificación, y vamos a ver cómo Cavour va a ir convenciendo a Garibaldi, porque Mazzini había trabajado con Garibaldi y evidentemente Garibaldi va a partir con las ideas de Mazzini, y posteriormente vamos a ver que Garibaldi va a empezar a trabajar para Cavour, y finalmente en un momento en que Mazzini vuelve, intentando la república, que era lo que él quería, se va a dar cuenta que Garibaldi no está con él, sino que Garibaldi ha aceptado que sea monarquía, ¿ya? Y por lo tanto, podríamos decir, Cavour va a terminar convenciendo a Garibaldi. Así que por eso aquí pongo a Garibaldi, a Cavour y a precisamente a Víctor Manuel II como los que van a lograr traer como esta nube de paz por sobre los revolucionarios, que eran aquellos que querían la insurrección, que eran principalmente los de Mazzini, que buscaban la insurrección jacobina para establecer la república, ¿ya? Entonces, efectivamente, aquí Mazzini va a intentar, debido a que ve que Cavour va creciendo en su idea monárquica, va a intentar una serie de insurrecciones en la década del 50, o sea, Mazzini había hecho insurrección en la década del 30, en la década del 40, había participado en la República Romana el año 49 y con gran decepción va a seguir en la década del 50 intentando ir contra Cavour, pero ya podríamos decir había pasado la posta y la batuta de la unificación la llevaba ahora precisamente el Piamonte. Un poco para dominar la iglesia va, y aquí es donde va a entrar con medidas también que hoy día son consideradas anticlericales, y un poco para que el dominio del Estado sea más poderoso, va a tomar y redimensionar el poder político de la iglesia. Había que quitarle poder, ¿ya? Y eso es lo que va a hacer básicamente Cavour, ¿ya? Y obviamente aquí lo mostramos que se está arrancando con el Duomo de Florencia en el fondo en los hombros, ¿ya? Porque evidentemente lo que él quería era que el Estado fuera el que de alguna manera controlara a las personas. Entendamos que el concepto del Estado de bienestar lo va a desarrollar Bismarck, y aquí van a ir copiándose ciertas cosas que van a surgir precisamente al mismo tiempo. Entonces aquí vemos a Garibaldi, que era anticlerical, expulsando un poco a los curas. Entonces va a tener ideas conservadoras en lo social,
pero obviamente no va a aceptar que la iglesia tenga tanto poder y va a ir terminando con las órdenes monásticas contemplativas, va a terminar con ciertos privilegios de la iglesia, con los foros eclesiásticos, y esto le va a causar una crisis política que lo van a sacar del gobierno por un minuto, pero después lo van a llamar de vuelta. En todo lo que es política exterior, él se va a dar cuenta de que él necesitaba alianza. El gran enemigo era Austria, y el problema era que él necesitaba tener aliados para poder realmente oponerse a Austria. Austria había sido el problema de la primera guerra del Fondo de la Unificación, la segunda y la tercera guerra de la unificación que se van a dar después de la década del 60. Son 3 guerras básicamente las que se van a pelear contra Austria, pero Cavour va a ser mucho más hábil. Se va a dar cuenta que para poder evitar a Austria, Austria nunca va a dejar que el Piamonte crezca. ¿Ya? Es lo mismo que le pasa a Bismarck con Austria en relación a Prusia. Para que Prusia surja, tenía que ganarle a Austria. Bueno, para que el Piamonte surgiese como el protagonista de la unificación de una potencial Italia, tenía que lograr también sacarse a Austria encima. Y por lo tanto aquí va a jugar con la paz, con la guerra, con las alianzas, con la política, ¿ya? Y su cabeza funcionando a 1000 para lograr en el fondo este concepto de Italia. Y cuando en el año 1854 estalla la guerra de Crimea, Cavour ve una oportunidad. Y la oportunidad básicamente era lograr aliados en Francia y Gran Bretaña, que estaban mal, o sea, la guerra iba mal, de ofrecerle ayuda militar del Piamonte. No le va a ser fácil convencer al Piamonte, porque el Piamonte iba a pelear a Crimea, porque la gente no entendía la política. Cavour estaba pensando de aquí para adelante, no en la política inmediata partidaria de la elección inmediata, sino que estaba pensando como estratega. Y evidentemente le va a costar eso, pero finalmente va a pelear, va a lograr que vayan a ayudar a Francia y Gran Bretaña, y por lo tanto se va a ganar estos 2 aliados, que no eran menores. Él había estado de visita allá, se había admirado de la industrialización de estos países, y por lo tanto entendía que el Piamonte tenía todo que ganar si entraba en la guerra de Crimea. Ahora, Mazzini va a reclamar porque entraron en la guerra de Crimea, va a encontrar que esto es una cosa espantosa, y de hecho va a tratar de volver a Italia el 56, va a organizar nuevamente revuelta en Génova, y va a proponer el republicanismo, pero finalmente va a fracasar, y se va a tener que exiliar nuevamente. ¿Ya? Pero lo que logró Cavour es que después de participar de la guerra de Crimea, va a participar también en los acuerdos de la paz. Y si bien al Piamonte no le dieron territorios, sí se va a hablar en el acuerdo que se hace en París de, comillas, el problema italiano. O sea, va a poner sobre la mesa el problema de Italia liderado del Piamonte como un tema internacional. O sea, logró lo que él quería. Y va a lograr que Napoleón III lo apoye, ¿ya? Y que básicamente, podríamos decir, esta alianza entre Francia, Napoleón III, y el Piamonte contra los Habsburgo pongan en jaque y permitan que el Piamonte pueda desarrollarse y liderar esta unificación. Y aquí va a empezar a ofrecerle la idea al rey de que se convierta en el rey de Italia. Aquí vemos al rey comiendo toda la zona de Italia, una caricatura, ¿ya? Y aquí vemos a Garibaldi, que en el fondo está levantando, y aquí está la bota de Italia, Cavour pensando esta Italia, ¿ya? Y que finalmente vamos a ver que va a intentar la vía diplomática, va a intentar en el fondo lograr la unificación a través de la vía pacífica, y cuando se da cuenta de que no lo va a lograr de esa forma, convoca a Garibaldi, que lo único que andaba buscando era camorra, literalmente, y por lo tanto apoyan a Garibaldi para que haga una lucha en el fondo para esta unificación, y obviamente ahí va a pelear, va a convocar en el fondo a estas camisas rojas. Y aquí vemos cómo Cavour planifica, cómo Cavour con el rey de alguna manera tienen claro el plan, y Garibaldi va a ser la espada. Entonces tenemos el corazón, que es Mazzini, que levanta el ímpetu nacionalista, la cabeza, que va a ser Cavour, que va a planificar todo lo necesario para políticamente pavimentar el camino, y la espada, que va a ser finalmente necesaria, que va a ser Garibaldi, que con esta idea de las camisas rojas, que además se va a convertir en un mito, y aquí el arte va a ser fundamental. Garibaldi había peleado en todas partes donde alguien quisiera pelear,
por la libertad, concepto, entre comillas, porque la verdad es que va a pelear distintas cosas, era bueno, es un personaje como de teleserie Garibaldi, y ciertamente, bueno, va a ser convocado, y esta idea de las camisas rojas se van a instalar, Garibaldi, los 1000 van a ir a combatir, en el fondo, por la unificación italiana. Entonces, esta figura de Garibaldi, que se va a convertir en mitológica, vemos como el arte, posteriormente, porque entendamos que el arte se pinta después. Entonces, estos hechos suceden, pero después viene el relato de la mitificación de la unificación misma, y vemos todos estos cuadros. Ya el hermano Induno va a ser uno de los pintores más importantes, va a pintar precisamente estas batallas, y a Garibaldi en el campo de batalla, Garibaldi en acción, Induno nuevamente, las distintas batallas, las tomas. Faustino Joly también va a participar en esta digamos, de estos cuadros que muestran estas batallas por la unificación italiana. Joly también, esto los pinta en el año 49. Y Garibaldi aquí, las caricaturas que muestran cómo prácticamente el elegido que va a ser el liberador, que va a terminar unificando con su espada, miren las caricaturas, las camisas rojas, evidentemente lo que es Italia. Y aquí vemos el arte, o sea, aquí estas mujeres, porque son dos cuadros distintos, dos pintores distintos, pintan lo mismo. Y esto tiene que ver también con la propaganda de la justicia de la guerra. ¿Qué están cosiendo ellas? Una camisa roja. Las camisas rojas, es decir, estas mujeres apoyan que sus hombres vayan a la guerra por la unificación italiana. Y aquí está el albergo, el padre ha vuelto a la casa, ¿no es cierto? La camisa roja, nuevamente. O sea, todos los italianos, no solo hablamos una lengua, somos camisas rojas, convocados con este símbolo que posteriormente vamos a ver es que hasta Mussolini le va a copiar. Pues. Mussolini hace las camisas negras, pero las camisas negras se instalan en esta idea mítica que queda en la cabeza, y que obviamente es el arte, la ópera, todo lo que hemos planteado, la que lo produce. Induno, nuevamente, aquí vemos la bandera italiana, en los pueblos en Italia, como son parte de una misma nación, el fervor de la guerra, de la justicia básicamente, y esto es pura propaganda política, ya no se pintan estos cuadros porque sí, se pintan estos cuadros para generar digamos, un relato nacional. Induno nuevamente, el triste presentimiento, obvio, en medio de la guerra murió el marido, el padre, en fin, ¿ya? Y aquí vemos digamos, esa idea. Otra vez, más costura de camisas rojas, o sea, es un tema recurrente que se va a dar en el arte. Y evidentemente aquí Lega, que va a pintar a Garibaldi con la camisa roja, o sea, todos los ojos se van precisamente al rojo, que se convierte en este símbolo. Y esta idea de esta Italia, nuevamente Induno, que es uno de los grandes, ya, que obviamente muestra los pueblos, las celebraciones y obviamente la mitificación de la figura de Garibaldi en sí. O sea, todo esto es la vida cotidiana de las personas. Miren aquí Garibaldi con camisa roja, nuevamente mirando hacia Italia. Garibaldi con un bebé en brazo, miren acá todo el simbolismo que hay aquí, ya contra, en el fondo, la idea de, digamos, contra Austria como concepto. Entonces, Garibaldi se convierte en este símbolo que además es romántico, tiene todo lo que tiene el romanticismo, y obviamente desde la pintura se va a ir plasmando. Y no solo eso, sino que después el arte no solo va a juntar la guerra, sino que va a hacer aparecer en estos cuadros la figura de Víctor Manuel segundo. Entonces Víctor Manuel II en el campo de la batalla, y esto un poco para que se hagan una idea, esto es un cuadro bastante posterior, es de 1886, después de la unificación, pero aquí vemos el Palazzo de Siena, ¿y qué es lo que vemos? Al rey, con Garibaldi, ¿ya? Que se encuentran cual abrazo de Maipú, obvio, ¿ya? Esto es parte, otra vez, o sea, el abrazo de Maipú, que nosotros vemos, ese cuadro, es de Fray Pedro Subercaseaux, que es muy posterior, también es parte del relato del republicanismo propio de Chile, o sea, el arte va de la mano. Y miren esta caricatura. ¿Quién le pone la bota al rey? Garibaldi. O sea, Garibaldi se había convertido básicamente en monárquico. Y ahí está Cavour, que es el que había planificado precisamente todas las cosas, y obviamente la Italia obviamente comienza a aparecer, y lo que quiero mostrar es cómo se va constituyendo este relato de la justicia de la guerra. El pobre Mazzini va a volver en 1860,
para ayudar a Garibaldi en las guerras, y se va a dar cuenta que Garibaldi está con el rey, y obviamente Garibaldi va a ser la figura que va a terminar unificando. Y ahí aparece este cuadro que ya lo había mostrado, de Carlo Stagliati, ya que obviamente muestra, que es muy posterior también, es de 1925, este concepto de este nacionalismo. Y ahí, por lo tanto, ya sacando las ideas del republicanismo, finalmente ya Mazzini se dio cuenta que perdió, y que se constituyó una Italia con un rey. Ahí está Garibaldi y el rey entrando ya por la puerta, y el propio Garibaldi abriéndole la puerta y en el fondo poniéndole la bota. Y ojo, que el propio Verdi va a hablar de Víctor Manuel, que también va a intervenir en política, porque Verdi va a entrar, en el fondo, va a ser representante en el Parlamento, pero Verdi va a hablar de tal y cual, dice, habla de el Prometeo de nuestra nacionalidad, el nuevo padre de la patria, refiriéndose a Víctor Manuel II. Ya, pensemos en el monumento que se va a construir después en Roma, ese monumento de Víctor Manuel II, que es la llamada máquina de Cribere o la torta de novia en Roma, que efectivamente se construye quizás sobre cuánto patrimonio arqueológico, ¿ya? Y evidentemente eso se construye ahí a la usanza romana para mostrar, para establecer este relato digamos, de la monarquía, de una Italia unificada bajo la monarquía de Saboya. Y aquí está la conversación con Víctor Manuel, ya llega a Roma, pero tenemos un problema, pues, el Papa. Y ahí nuevamente Verdi. Y Verdi va a publicar precisamente, o va a estrenar Don Carlo. Y en Don Carlos, él hace una campaña anticlerical tremenda, una caricatura. El malo es Felipe II y el más malo es el inquisidor, y precisamente estrena esta ópera en el momento en que hay que hacerse cargo de Roma y por lo tanto sacar al Papa de Roma. Y eso va a ser lo que va a suceder. El Papa se va a decretar prisionero de Víctor Manuel, le van a quitar los estados pontificios para poder unificar Italia, y no va a recuperar los estados pontificios hasta Mussolini. Así que terminé con la unificación un poco a grandes rasgos, pero entendamos que hasta el 50 lo que sucede es la constitución de la idea de la unificación italiana, por una parte, este risorgimento que va a surgir desde muchos poetas, desde muchos artistas, desde muchos intelectuales, desde la ilustración italiana, pasando por, sin duda, la figura de Mazzini, y podríamos decir, va a terminar en 1850 con la pérdida de las revoluciones del 48-49, y evidentemente con la transición a la figura de Cavour y al ascenso de Cavour, porque coincide con la década del 50, que va a culminar posteriormente con la unificación. Entonces, evidentemente, vamos a ver que la unificación italiana, y otra vez ahí vemos la figura de Garibaldi con el rey, y el pobre Mazzini va a morir disconforme, habiendo perdido, decepcionado de que finalmente no fue su sueño republicano el que se impuso, pero sin duda la unificación tiene este corazón, esta cabeza y esta espada, que la podemos ver en el fondo en forma permanente. Es un proceso de conciencia nacional primero, que inicia desde el siglo XVIII en forma permanente, porque Maquiavelo es una golondrina que no hace verano, pero efectivamente desde el siglo XVIII, y que se va a consolidar durante el siglo XIX con estas tres figuras. Entonces, cómo se arma este puzzle de las distintas partes de Italia es lo que vamos a denominar risorgimento, este concepto de nación, naciones, ¿ya? Y este concepto que va a llevar finalmente a la unificación italiana. Hay varios libros que aquí puse, bueno, en castellano hay pocos, esta breve historia italiana de Harry Harder, este de Gilmore es muy bueno porque hace todo el barrido cultural, la búsqueda de Italia. Esta historia, aquí lo tengo, de la tierra, de sus regiones y de su gente. O sea, es una historia que va más allá de la unión, de la diversidad, y cómo se logra construir este mito unitario, este concepto unitario que va a llevar a este resurgimiento. Y desde ya, bueno, varias historias de Italia, aquí tengo el de Cambridge, entre otros, que siempre son las de Cambridge y las de Oxford, son siempre muy buenas. La próxima semana
vamos a hablar de Austria, así que nos vamos a topar por el norte con la influencia de Austria en Italia, pero vamos a contar la historia, porque ya nos hemos topado con esta historia con el Congreso de Viena, que en otras clases nos hemos ido topando, pero vamos a hablar de Metternich y del ocaso de Metternich y del ascenso de Francisco José, que va a terminar asumiendo precisamente por la Revolución Austriaca de 1848, va a terminar